Damas y caballeros, esclavos y hombres libres, sean todos bienvenidos a Lagunas Mentales Podcast. Dirigido por el heladino, la bruja Carrot y el barbarizador. Pues hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a Lagunas Mentales Podcast. Tenemos caras nuevas, invitadas de larga distancia, no cualquier cosa. Y saluden muchachas, ¿cómo se van a presentar? Hola. ¿Sí podemos decir nuestros nombres? Como ustedes quieran. Como ustedes gusten. Bueno, no. ¿Quieres ser anónima? Sí, quiero ser anónima. Bueno, eso es de Chihuahua, nada más. Si se oye muy golpeado es por eso. Está bien. ¿Cómo les vamos a llamar durante esta sesión? Natalia, Ya lo arruinó. no tengo problema en publicar mi nombre. Está bien, digan mi nombre. Está bien. Nati Gris. Está bien. Están con nosotros el día de hoy Nati Gris y pues el barbarizador como siempre. El barbarizador y pues aquí les habla Bruja como siempre. Bienvenidas chicas, cuéntenos, se ve que están emocionadas de estar el día de hoy con nosotros. Cero nerviosa ni nada. Súper emocionada. Ustedes no lo saben, pero para estar en este programa tienen que ser gente muy importante. O sea, tal vez no lo habían considerado ustedes, pero... Ok, perdón. Si no, no podrían estar aquí. Gracias. Pues bueno, el día de hoy nos toca hablar de la educación y el sistema. No estudiamos mucho, pero vamos a ver qué sale. ¿Están de acuerdo? Ok, vamos a ver. Sí, porque si vas a hablar de la educación, obviamente no vas a estudiar, porque si no sería un poco... No iría. Sí, no. Y más de la educación en México, como buenas mexicanas que somos, no. Sería un poco incoherente, ¿no? Ponernos a estudiar para hablar de este tema. Y hablando, ya entrando en materia un poco, pues quisiera que me dijeran, empezando por las invitadas, ¿qué es la educación para ustedes? ¿Cómo definen la palabra educación? Bueno, yo creo que la educación, pues hay muchos tipos de educación, desde primero la que llevamos en la escuela y todo eso, bueno, pues esa es la educación como ya programada de cada país en sí, porque es diferente en cada país. Aquí pues es el kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad, en otros países es diferente. Y bueno, eso ya es como un programa a nivel pues país que nos establecen y ellos ya deciden ahora sí que qué tenemos que aprender. Y otra sería pues la educación que tenemos en casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos, pues ya eso creo que es como más lo que vamos aprendiendo, nos van enseñando a través de nuestra vida familiar. Nat, ¿tu opinión? ¿Qué es la educación? Pues, o sea, como en general siento que es como que lo que algo te enseña, o sea, lo que te enseña la gente, en el caso de la escuela, pues tus maestros y así, en el caso de la familia, pues sí, en una familia tus papás, tus hermanos, tus abuelitos, tus tíos, pues, no sé, sí, o sea, gente mayor. Pues sí, lo que te enseña alguien. O sea, está relacionada como que a los conocimientos que adquieres, ¿no? De otras personas, no importa de quién. Exacto. Barbarizador. Yo diría que la educación podría definirla como el acto de hacer que una persona o un ser vivo se vuelva de una manera específica a través de la enseñanza. O sea, no es lo mismo enseñarle algo a alguien que educar, ¿no? Educar es buscar que se vuelva de cierta forma, ¿no?
Ok. que haga ciertas cosas y que deje de hacer otras cosas específicas, ¿no? Yo creo que eso es educar. O sea, manipular. No manipular, o sea, enseñarle Sí. qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Claro, sí puedes caer en la manipulación, pero no necesariamente, no es lo mismo. No, pues tienes razón. No, pues sí, yo también tenía la definición, ¿no? Como de es la transmisión de conocimientos, ¿no? Que vas desde un cero hasta ir progresando, ¿no? Ir avanzando y es la evolución, ¿no? De ti como ser humano, pero pues si hablamos de educación lo vemos también en las mascotas, ¿no? O sea, los educamos, los adiestramos, porque justo como dijo Barbarizador, ¿no? Quieres lograr cierto objetivo con ellos y vas desde el principio y les vas enseñando qué sí quieres que hagan, qué no quieres que hagan, y lo mismo hacen los papás con nosotros, ¿no? O sea, nos van ahí guiando y pues a veces les sale bien y a veces pueden y a veces no. A veces la Pero sí, riegan, a veces no. también sería como la guía, ¿no? La guía dentro del aprendizaje. Ajá, claro, pero solamente podemos decir que es educación cuando logras que se vuelva de tal manera, ¿no? Porque si nada más le estás enseñando, pero de todos modos ese aprendizaje no lo aplica, pues no lo estás educando en realidad, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Solo está como absorbiendo información, pero sin aplicarlo a la vida, algo así. Ajá, sí, o sea, yo diría que en ese caso pues no es educación, ¿no? Educación es cuando te formas solamente de tal manera, bueno, de una manera específica. Y lo aplicas. Y lo aplicas, ajá, y lo usas. Ajá. Pues sí, tal vez. Y el modelo que nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la familia, ¿no? Pero el modelo que nosotros tenemos y la estructura de la que hablabas, Gris, de la que nos imponen ya, ¿no? Como país, que ya la Secretaría de Educación Pública ya te dice, y las universidades privadas tienen su programa interno, lo que sea, y te dicen, este es el modelo que tenemos, ¿no? El modelo educativo, y te venden de los mejores. ¿Creen que sea con ese objetivo que acabamos ahorita nosotros de definir? O sea, que en verdad apliques los conocimientos o que solo te vendan conocimientos para verse cool. Pues Palabras sí, es cierto que hay ajá. Sí, es cierto que siento que hay muchos conocimientos que, no sé, que ellos piensan que sí, necesitan aprender eso, y hay veces que ni siquiera usamos, yo creo, la mitad de lo que nos enseñan en la prepa, por ejemplo, que es donde más dijéramos que nos deja cosas en el futuro. Hay un chorro de cosas que ni usamos. O igual, por ejemplo, en historia, no leo mucho de historia, pero dicen que lo que nos dan es realmente la mitad de la historia, o puras cosas, o sea, o pintan bonito al personaje, pero en realidad ese personaje no era así. Entonces creo que sí lo van, así como dice, Pues manipulando. lo van manipulando para que nosotros adquiramos lo que ellos quieren darnos. Y entonces sí creen que en cada país, así como decías, ¿no? Te pinten, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, por poner un tema, ¿no? Te la pinten a como les conviene al gobierno que sus habitantes lo vean. Totalmente. Claro. Jesus. Nunca he visto la Segunda Guerra Mundial en otro país, pero yo creo que sí. ¿Ustedes no la vieron? ¿Ustedes no? Pues la Segunda Guerra Mundial no, en específico no me acuerdo, pero estuvimos en otro país y vimos historia de otro país, y pues hablan muy bonito de los, pues lo que sí, o sea, pues ponen a los malos de siendo los de otro país y a los buenos siendo los de ese país. Igual que en México. Igual. En México, exacto. Sí, claro. Sí. Sí, por ejemplo, los españoles van a decir que ellos no hicieron nada y así, o sea, hablando de su país y con nosotros de nuestro país. Sí. Sí, pues aquí es el claro ejemplo, ¿no? Que nos educan para pensar de cierta manera, ¿no? Más allá de que el conocimiento que tengamos sea importante, porque a lo mejor nadie se acuerda de la mayoría de los nombres de los héroes, ni de las fechas, ni de las batallas, ni nada. Sí. Pero te quedas con la idea. Ajá, pero lo que sí logran es que te eduquen de tal manera que tú pienses que fueron grandes héroes, que fueron los buenos y que los demás fueron los malos, ¿no? Ahí es donde se ve claramente cuál es el objetivo de la educación, que no es tanto el conocimiento, sino el hacerte pensar de tal manera, ¿no? Exacto. El sistema educativo. Es triste, ¿no? Es triste pensarlo así porque, o sea, no es como un punto o que tú puedas sacar conclusiones, ¿no? A lo mejor en la primaria te dijeron que Benito Juárez hizo las cosas de tal manera, pero en la prepa te enteras de que hizo otras tantas, ¿no? Y puedes contrastar ideas y tú sacar tu conclusión, ¿no? Y armar un pensamiento crítico, sino que todo va perfectamente bien coordinado, todos los niveles, ¿no?
Y y acabas bien, pues bien amaestrado pensando lo que ellos quieren que pienses. efectivamente. Sí, y leyendo ya después, o no sé, o sea, te das cuenta. Puedes aprender que no era cierto, pero ya es cada quien. Y hay cuántos de toda la gente ha de leer algo, o sea, pues mínimo. La mayoría se queda con lo que tenemos en la escuela y ya. Bueno, A ver, ustedes, de 10 acuerdo a su algunos. experiencia, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál creen que haya sido el fin o lo que buscara la educación en su experiencia en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad? Porque sin duda cada nivel busca educarnos de diferente manera, ¿no? Es algo distinto lo que se logra en cada nivel. Ustedes, para su experiencia, ¿cuáles creen que hayan sido los fines? Creo que, bueno, tengo unas amigas que son maestras de primaria y ellas dicen que el kinder es muy importante, maestras de kinder y de primaria, entonces te saltas el kinder, pero el kinder dicen que es muy importante también. Porque aunque pues parece que vamos a jugar, o quizá en nuestra época yo siento que yo solo iba a jugar, pero ellas veo que tienen todo un plan y todo. Yo digo, wow, en verdad mis maestros tenían eso, porque nunca me enteré que lo hacían todo con un propósito. o no te das cuenta. No nos daba cuenta, yo pensaba que nomás iba a babosear, pero en verdad al fondo hay un super plan y todo lo tienen estructurado, wow. Entonces, pues el kinder creo que es como, primero lo más importante es para interactuar con los demás, para saber interactuar con más niños y así, creo que es el primer objetivo. Y ya dar conocimientos un poquito básicos, que aunque ahorita creo que aprenden más. Yo no sabía leer cuando salí del kinder, y ahorita ya casi todo el mundo sale leyendo cuando sale el kinder. Yo no sabía, creo que las vocales. ¿Y qué tal ahora, Nadie te para. Exacto, pero aprendí bien las vocales. Y luego, la primaria, hoy, pues creo que ahí es donde más, creo que la primaria es donde más nos hacen robotizados, ¿no? Porque son 6 años en donde nos dan muchos conocimientos, pero ahí sí siento que está súper estandarizado, pues se supone que en todos, creo, el objetivo es adquirir conocimientos para que tu vida profesional te sirvan. Y ahí te van dando un poquito de todo para que vayas tú como decidiendo enfocar en qué, pues no sé, como qué materia te gusta más. La prepa, la secundaria ni me acuerdo. ¿Qué aprendí en la secundaria? Bueno, mi secundaria era secundaria técnica y teníamos de que un taller, pero el taller no lo obligaban a tomar, o sea, ni siquiera nos daban opciones. No lo escogías tú. Entonces, o sea, yo tuve dibujo técnico, o sea, no me sirvió, bueno, creo que sé usar una regla, pero de ahí en fuera ni siquiera tiene nada que ver con mi profesión ni nada, o sea, era totalmente obligado. Pero te ayuda también a saber que no te gusta y que sí te gusta, o sea, te diste cuenta que no te gusta dibujo técnico. Bueno, sí, que no, las reglas no eran lo mío. Sí, sí. Y luego la prepa creo que es, bueno, lo que viví de prepa, o sea, solo 3 semestres, creo que era lo más, bueno, es lo que a mí más me gustó, porque ahí pues ya nos ponían en áreas, entonces sí era como, ya escojo lo que en verdad me gusta y lo que me va a servir, supuestamente, para mi vida profesional. Creo que eso fue el instinto. Sí sientes pero que hasta el último ya te fueron encaminando, ¿no? Ajá, o sea, como que ya siento que en el último. Ándale, sí, totalmente hasta la prepa. Sí, claro, yo en la secundaria la verdad, yo no me acuerdo, o sea, de mi área, que es el área de la salud, jamás yo vi algo del área, bueno, biología, pero, o ciencias naturales, no sé cuál era. No, ciencias naturales eran en la primaria. Ajá, y pues cero que ver con... Sí, no me ayudó a mí en la secundaria al menos a decir, quiero estar en el área de la salud. Pero bueno, en secu sí meten un poco ya más intensas, igual y no en todas las secus, pero las matemáticas, ¿no? Y en área de la salud, para ingresar y los exámenes, sí llevan matemáticas, ¿no? Todavía, no sé, sí. Pero sí les sirve, ¿no? Como que las matemáticas en modo rudo. No, y a mí también matemáticas en modo rudo fue hasta la prepa. Sí, total. No me acuerdo. No, pues tú fue... No me acuerdo, pero para mí, el área de la salud, no creo yo que haya necesitado matemáticas, la verdad. Sí, yo tampoco fui. O sea, para hacer el examen de admisión sí lo necesité. Pero para la carrera tampoco lo necesité, o sea, no, cero. Sí, no. Solo tuve una materia con matemáticas en toda mi carrera. Yo pensé que sí, eran necesarias. No, yo no.
Se supone que sí, pero Sí. no tantas, no tanto. No, yo creo que sí, porque pues por algo en el examen de Sí, admisión en los te lo exámenes de ponen. admisión siempre te ponen, si es área de la salud, te ponen más Sí, matemáticas. sí, sí te ponen. Pero al menos en nuestras carreras no vimos casi nada de Sí, matemáticas. Díganos cuáles son sus carreras para que todo el mundo se Bueno. entere. Yo soy dentista, soy odontología. Y yo soy licenciada en fisioterapia. Y O hasta sea, qué tampoco momento. que... Ah, Bueno, dime, perdón. dime. O sea, también de que no, o sea, siento que estamos diciendo que no sirven de nada las matemáticas. No, o sea, simplemente, pues no las usé mucho en mi carrera, pues. Ajá, O sea, ni yo. sí para, no sé, sacar dosis y cosas así, pero no, pues no necesitas mucho. No te preocupes, aquí no te van a escuchar niños, puedes decir que las matemáticas no sirven. No sirven. Solo aprendan, dice un doctor, solo aprendan reglas de 3, sumas y restas, y ya con las reglas de 3 llegas Ajá. al fin del mundo. Exacto. No necesitas más. Y ¿hasta qué momento, o sea, terminando la etapa, no tal cual el nivel académico, de la prepa, se dieron cuenta que querían estudiar? ¿O fue tiempo después de haber terminado su etapa de prepa? Bueno, tú primero. Es que, pues es que es un desorden porque dejé de estudiar un rato. Sí, acuérdate que nuestra educación no fue como... Yo sí. Yo en la secundaria normal. estaba 100% en la secundaria yo ya sabía que yo quería ser dentista. Desde primero de secundaria yo ya sabía que quería ser dentista. Ah. Pero no por algo que yo vi en la escuela, sino más bien porque pues simplemente vi al dentista y me gustó. O sea, Se ve no, cool. Ajá, sí, Qué sí, o sea, ver boca de los pues más pacientes. bien porque mi mamá dio clases o sea, mi mamá es médico y dio clases en la facultad de odontología y a veces me llevaba y a mí me encantaba, o sea, me encantaba ver las clínicas, me encantaba ver todo eso y desde ahí, o sea, desde primera y secundaria yo estoy segura que quería ser dentista. Y yo no. ahí hay algo interesante. ¿Qué fue lo que haya pasado tanto tiempo? Porque estamos hablando de primero de secu, pues, y que pasó muchísimo tiempo y no cambiaste de ideas. ¿Qué fue? Porque no fue el sistema educativo seguramente. No, claro. ¿Qué fue? No sé porque, o sea, probablemente si llegué a pensar de que ay, esto está padre, pero no sé, yo creo que mi aferramiento, o sea, me gustó tanto ver las clínicas y todo eso, que quise, pero también se cayó tu... sí, o sea, yo no sé, me encantó y yo creo que me enamoré desde primaria y secundaria hasta ese entonces ya. O sea, sí, Fue mi demasiado. amor por eso, no sé cómo explicarlo. Pues sí, pues yo creo que simplemente fue pasión por algo que tú viste, ¿no? O sea, fue eso, la pasión a ver cómo... Yo creo que también influyó un poco cómo viste que trabajaba tu mamá, ¿no? O sea, y la relación que tenía yendo Con a los dar clases. alumnos y así, ajá. Exactamente, Sí, o sea, yo creo que sí. todo como que fue encajando pues poco a poco y que te hizo no cambiar de opinión. Ujú. Lo cual es muy aceptable porque creo que en México si algo nos falta es eso, es convicción de lo que queremos hacer porque llegamos al lugar, incluso llegamos a la uni y a media carrera dices, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Creo que esta ni era la carrera que quería estudiar, o terminas la carrera y nunca ejerces y terminas haciendo otra cosa, no porque esté mal, pero finalmente creo que nos hace falta mucho eso, que nos inculquen desde pequeños. Digo, a lo mejor a ti tu mamá en ningún momento te dijo, deberías de estudiar esto, sino tú solita te sembraste esa semilla, pero creo que sí debería de incluirse en la educación desde casa, eso, ¿no? De no quitar el dedo del renglón y en tener convicción y en saber lo que quieres y así sea algo muy alocado como querer ser astronauta, pues que en verdad te esfuerces si lo quieres, porque pues creo que a nosotros nos faltan más carreras así, no más carreras aventuradas, más carreras locas, aunque suenen... Sí, salir de lo básico, de la zona de confort de las universidades, ¿no? Exacto, sí, como que algo más retador. Yo siempre he dicho que a los 18 años no creo que estemos capacitados para escoger el destino de nuestras vidas, o sea, bueno, yo no le escogí a los 18 años, yo ya le escogí mucho más grande, pero veía a mis compañeros cuando yo estudié, ellos tenían 18 y yo tenía 22, ¿no? Entonces yo los veía y yo decía, estos no saben nada, o sea, eran unos niños, y claro, todos a la mitad de la carrera sí ya querían, de todos yo creo la mitad
se arrepienten de haber estudiado lo que estudiamos. O sea, y es bien triste porque siento que es porque sus papás estaban, tienes que estudiar, no puedes agarrar un año sabático, decide que, y sabes, es por presión, o sea, realmente ellos ni sabían. O sea, quizás, no sé, como hacernos, no sé, o hay programas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Montreal, en Canadá también, que te ponían antes de la carrera universitaria como unas técnicas o algo así, que ahí vas decidiendo bien qué quieres. Porque a los 18 ya aventarte así, es como, la mayoría ni sabe ni qué. Siento que no es una edad, no tiene la madurez suficiente a esa edad. Pues sí, yo creo que la prepa se debería de tratar de eso, ¿no? O sea, toda la prepa, los 3 años, ¿no? O bueno, ponle por lo menos 1 y medio de los 3 años, ¿no? Se debería de tratar precisamente de eso, de que te expliquen realmente de qué trata cada carrera, porque tú dices, pues a mí me interesa esto, pero no tienes ni idea de qué se trata, no sabes cómo es el campo laboral y qué son todas las actividades que hace cada profesionista, ¿no? Y sí es cierto que la mayoría de gente no sabemos qué estudiar a esa edad. Es raro un caso de alguien que sí ya sepa desde el principio, ¿no? Nat, ahí está. Sí, claro, pero ¿estás de acuerdo que no es normal, ¿no? No, o sea, no es normal, la verdad es que sí, o sea, yo sabía que estaba enamorada de esa carrera, pero claro que también fue una sorpresa para mí entrar y ver, pues, todo, o sea, por más que a mí me gustara, yo no sabía, pues, qué abarcaba, que tenía que atender pacientes, que, pues, es una carrera cara, que, pues sí, que es mucho material, o sea, no sabía qué implica, aunque a mí me encantara esa carrera, que no me arrepiento ni nada, o sea, no estoy diciendo, pero sí no sabes a lo que te avientas. Sí, y ahorita acabas de mencionar un punto importante, ¿no? En tu caso, yo creo que tuviste la fortuna de decir, escogí una carrera cara, pude empezarla y pude terminarla. Sin embargo, las posibilidades económicas hoy en día de muchas personas, los estatus económicos varían bastante, ¿no? Y muchos que tienen muchas ganas de empezar una carrera, aunque sea en una escuela pública, no en una universidad privada ni nada, incluso tratándose de la UNAM, tratándose del Poli, el que empiecen es tal vez fácil, entre comillas, empezar, porque a veces los trayectos son muy largos, ir a hacer el examen a cierto lugar y todo eso, y de repente que empiezas la carrera y por situaciones económicas no la puedes terminar, ¿no? A lo mejor sucede esto en el caso de odontología. No se me viene a la mente otra carrera que sepamos que sea cara. ¿Ustedes saben de algo? Es cara gastronomía. Sí, yo sé que sí. Por ejemplo, la verdad, o sea, yo pensé gastronomía también y me acuerdo perfectamente que a mí me dijeron de que no te metas, es muy cara gastronomía. Y me metí a odontología, que yo creo que es 3 veces más cara que gastronomía. Pero pues igual medicina, ¿no? También es caro estudiar medicina. Sí es caro, pero bueno, pues ya depende de la universidad que entres, ¿no? Pero en mi caso en odontología es muchísimo el material que tienes que comprar. Aparte del, pues, que a veces le tienes que pagar al paciente. Pues es una plática muy larga de odontología, la verdad, pero sí, o sea, el material, los tratamientos que le tienes que hacer al paciente, que el paciente quiera pagar o que tú le tengas que pagar, o sea, abarca muchas cosas. Sí, está muy difícil. Sí, está cañón. Sí, no, pues yo creo que también muchas ingenierías te piden mucho material. Igual, por ejemplo, arquitectura, pues igual es todo el tiempo estar imprimiendo planos, y es muy barato imprimir planos, ¿no? Y sí, no, yo creo que muchas carreras son caras, pero pues sí, no nos los dicen. Sí, y eso también debería de estar incluido, ¿no? A lo mejor van a perder varias inscripciones, pero en el plan de estudios eso es algo importante, o sea, a lo largo de esta carrera vas a tener, y lo que menciona Nat, ¿no? A lo mejor en odontología, vas a tener que ir a practicar a tal lado, corre por tu cuenta, ¿no? O sea, los gastos corren por tu cuenta. Vas a tener que gastar, a utilizar este material, entra en el semestre, corre por tu cuenta, o sea, todo eso evitaría que perdieran el tiempo, a lo mejor no por falta de ganas, ¿no? Sino por falta de billete o por falta de recursos para transportarse, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, a lo mejor te puedes pasar 3 horas de desplazarte de tu casa hasta tu escuela, y no porque esté lejos, sino por el tráfico, porque no pasó el camión a tiempo y todos los desmadres que se dan, ¿no? Ustedes también estuvieron aquí un rato y saben cómo es, ¿no? Y que el transporte, el servicio no es el mejor del mundo. Entonces, pues
también son muchas cosas, ¿no? Las que suceden aquí y las que influyen. Y precisamente de eso se trata el podcast de hoy, ¿no? El episodio de hoy, que es la educación, el sistema. Cómo el sistema y todo lo que está hablando de estructura afecta la educación o viceversa. Cómo nuestra educación afecta el sistema también. Ok. Claro. Pero antes de cambiar un poco de tema, tú, Bruja, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo sientes que te educaron en primaria, secundaria, prepa? ¿Cuál fue la diferencia entre cada nivel? Pues en primaria la verdad fue muy fresa, y no porque fuera a escuela privada, porque fue a escuela oficial de gobierno. Sin embargo, era un grupo por grado, solo éramos 6 grupos. Era una escuelota así gigante, pero eran solo 6 salones, más el salón de música, más el salón como de gimnasia por si llovía, y ahí nos metían. Y todo lo demás así del terreno era puro patio para que los chiquillos anduviéramos ahí corriendo. Entonces, a pesar de eso, los grupos eran grandes, pero no sé si se acuerdan, a mí me tocaron grupos de 45 niños. Sí, a nosotros también. Y hoy en día no sé cómo las maestras podrían controlarnos, o sea, porque 50 chiquillos y todos acá como gremlins ahí dentro del salón. Y entonces, pero a pesar de eso, sí recuerdo la mayoría de mis maestras en la primaria fueron más buenas que malas, o sea, supieron manejarnos mejor, eran creativas, trataban de no tenernos tanto dentro del salón, precisamente porque teníamos mucho espacio para salir al patio. Entonces la primaria la recuerdo con muchas cosas buenas, e incluso materias como historia, geografía, todavía puedo decir muchas cosas las aprendí en la primaria, ¿no? No las tengo súper frescas porque ya la edad, ¿no? Pero las recuerdo bien. De ahí, la secu, pues yo la recuerdo mala. Lo único que me gustaba era mi taller, era dibujo técnico, contrario a Gris. Sí, a mí me gustaba mucho mi taller, o sea, decían, ya es hora de taller, y me acuerdo que eran 2 horas seguidas de taller. ¡Ay, sí! Y entonces era ya... Sí, yo corría ahí con mis láminas, me dormía súper tarde haciendo mis láminas, acá yo con todo el cuidado del mundo, y todo lo demás yo era un desmadre, así, en historia, bueno, en español no, en español también era buena, en español, en inglés y en dibujo técnico, todo lo demás lo pasé por gracia del Señor, porque de verdad no sé cómo, nunca así, la secundaria pasé, pero no fue tan agradable. Pero yo digo que por los profes, pues finalmente la edad, ¿no? Muchos recuerdan la secu como de, fue una etapa chida, ¿no? Porque es en donde conocieron la secundaria. O sea, donde conocieron a sus cuates y todo acá, pero no, o sea, la neta yo no la recuerdo como una etapa chida, yo ni siquiera la quiero recordar. Y ya de ahí, pues nada más tuve un semestre aquí de prepa, en la vocacional del Poli, y pues súper ñoñazos, todos súper ñoñazos, y muy serios acá, muy retraídos. Y fíjense, yo en ese momento quería estudiar odontología, por eso me metí a la vocacional 6. Me acuerdo. Ajá, porque iba yo encaminada para allá, y la Voca 6 va como que al tronco de la salud. Entonces, pues ahí está, pero todos eran muy ñoños, entonces dije, no, ¿qué estoy diciendo aquí? Creo que me equivoqué. Entonces, yo era feliz, yo también eran súper ñoños, y yo era de que sí, alguien con quien competir, éramos súper ñoños en la prepa, sí. Porque el área de la salud siempre son como los ñoños, y era como, sí. Yo era muy feliz. Pues haz de cuenta, yo así de, pero no, o sea, que no, o sea, no sentía como mío ese espacio, ¿no? Y no sentía mía esa decisión, y yo lo escogí. Y fíjate, poco antes de salir de la secundaria, yo creo que desde principios de la secu, si no es que desde sexto, hasta casi finales de tercero de secundaria, yo quería entrar al colegio militar. Yo quería entrar, o sea, igual a la rama de salud para odontología, pero en colegio militar. Y entonces mis papás, cuando yo les dije así de, ¿segura? O sea, no me dijeron, ¿estás loca? O sea, mi mamá encantada, mi papá menos, ustedes conocen a mi padre, ¿no? Como es, entonces mi papá así, ¿segura que quieres eso? Como que no eres tú, ¿no? Y duré casi 4 años con la idea, y justo antes de salir de la secu, pues por ahí así como que tuve algunos cambios en la vida, y fue así de no, o sea, no me encuentro emocionalmente apta
para poder meterme en un colegio militar donde me van a traer a raya y no manches, ¿no? De resistencia, de todo, resistencia mental, resistencia física, ¿no? Entonces, pues no, ya me metí, pero como que fue al bomberazo, ¿sabes? Como que la decisión de, ay, ya, ¿a dónde entro? ¿A dónde entro? Okay. Aquí, ajá, entonces, pues ya. Y después, pues ya cuando conocí a Nat, en esa época, pues yo me acuerdo que yo ni sabía qué quería hacer de mi vida. O sea, que era nomás sabían que querían entenderle a la clase, yo creo. la época de prepa, ¿no? Que era la prepa para mí, yo creo que final de la secu para Nat. Entonces sí era así como de, yo no sé qué quiero hacer en la vida, pero me la estoy pasando bomba, ¿no? Y pues, sí, o sea, sí pasó. Y ya hasta después de mucho tiempo, igual que tú, Gris, ya no fue a los 18, ya fue muy desfasado que dije, pues creo que la enseñanza es lo mío, vamos a probarle. Y pues sí, ahí me seguí. Hablé mucho de. No, pero, o sea, como que no me respondiste tanto la pregunta. Perdóname. A ver, otra vez. No, está chido que cuentes tu experiencia. Yo lo que quería era más que me dijeras cómo sentiste que te educaron en cada nivel. No tanto de que si te gustó y así, sino de cómo sentiste. En la secundaria no le educaron, nomás la dejaron ahí. Pareciera, ¿no? Pero yo creo que si lo piensas bien, si de alguna manera te educaron en la secundaria a que te hicieras de cierta manera, ¿no? Sí, yo creo, bueno, en la secu, bueno, es que en la primaria nos hicieron muy creativos, eso sí, como que muy autónomos, muy creativos y nos daban mucha libertad de los proyectos que nosotros proponíamos, los hiciéramos. O sea, nos decían, ¿qué material necesitas? Va a haber un concurso de escritura, ¿qué material necesitas? Y entonces a mí me encantaban los concursos de escritura. Entonces, por ejemplo, creo que en la primaria y los ganaba. Permítanme decirle que los ganaba, ¿no? Y entonces, en la primaria nos hicieron muy creativos, autónomos y libres. Y luego llegamos a la secu, la cárcel, ¿no? Ahí a todo lo que da, así de, tienes que estar tantas horas. Y siento que ahí nos quitaron, y te aseguro que eso le pasó a toda mi generación de la primaria, nos quitaron un poco de la creatividad y de la libertad y autonomía que teníamos. Éramos como más robotizados. Pero sí nos iban enfocando como a ser más serios, ¿no? Es que yo creo que la labor de un maestro de secundaria es muy cañona, porque te tienen que ir encaminando a crecer de chingadazo, ¿no? O sea, porque sí, de repente eres niño y hacerte como un buen ser humano, ¿no? Porque es ahí donde siento que se descarrila la gente, entonces... Y aparte estás puberto, ¿verdad? Sí, eres inaguantable, o sea... Ajá. Y está muy cañón lograr esa labor, y nosotros en ese momento no lo vemos, o sea, unos somos tranquilos, otros somos el desmadre, otros, pero finalmente creo que tratan como de unificar el modo de aprendizaje de todos, pero sí nos cortan un poco la creatividad, nos cortan la libertad, nos tratan de hacer mucho más serios, más formales, y lo vemos en tercero de secundaria, ¿no? Y preséntame tu trabajo en tal fecha, si no ya reprobaste, y el formato que tienes que entregar de tus trabajos. Finalmente te están preparando para la prepa, ¿no? Porque pues empiezas a presentar proyectos y empiezas a crecer, pero creo que te hacen crecer de una manera muy, muy rápida, así, y pierdes la inocencia de una manera muy, no la inocencia, pero la contentura, ¿no? De una manera también muy... O muy lo bonito de ir a la escuela, ¿no? O sea, como que en la primera como que toda te gusta, está chida y así, y en la secundaria ya cuando está poniéndose heavy es como, ya no está padre esto de ir a la escuela. Yo creo que en la secundaria la educación que buscan darte es convertirte en un adulto, ¿no? Eso es de lo que se trata la secundaria, ¿no? De que madures y de que te vuelvas responsable y así. Y está bien cabrón hacerlo a esa edad, ¿no? No se logra nunca. Claro, a los 13. Pero bueno, pues es el punto, ¿no? De la secundaria. Pues sí. Y eso yo creo que provoca que en la prepa, o sea, cuando no se logra el objetivo, por ejemplo, quienes son muy desmadrosos y eso,
pues pasan a la prepa y son los que empiezan a desertar, ¿no? Porque a correr y así. El desagrado a la escuela y entonces no traen como un background de decir, pues la escuela me encaminaron bien, está chido, voy a conocer a nuevas personas, porque dejas de ser sociable, porque dejas de ser amiguero, porque no te importa hablar con otros, porque a lo mejor sabes que o piensas que no te van a entender. Entonces cuando llegas a la prepa, llegas como a la defensiva, como que ya no quieres saber qué más hay, porque ya piensas... ya odias a los profes, porque ya sabes cómo te van a tratar y ya le agarras como fobia, ¿no? A la escuela, algo así hacen que... Yo creo que donde más se deserta es en la prepa, ¿no? Bueno, al menos yo me acuerdo que en las prepas, o sea, era como que a todos mis amigos que los corrían, que acababan en una de paga, no sé dónde, y así, o sea, las prepas... Por eso hay tantas como prepas así de que particular chiquita, porque es donde más la gente deserta. Sí, es cierto. Y sí, ahora que lo dices es como si la primaria yo creo que a lo que te enseña es un tanto a aprender, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? De la primaria, de que aprendas a aprender, de que aprendas a agarrar la onda a muchas cosas distintas, ¿no? Y obviamente a socializar y como dijiste tú, a ser creativo, todo eso, ¿no? Y como la secundaria como que se vuelve un shock porque se trata de hacerte adulto y de entender lo malo de la vida, ¿no? En la secundaria. A mí sí me gustó mucho. No, sí, claro, a mí también me gustó, pero digo, o sea, no hablo de mis vivencias, sino de lo que se trata la secundaria, ¿no? De lo que te enseñan los maestros, de lo que buscan. Pues es eso, ¿no? Meterte al mundo de verdad, ¿no? Y siento que precisamente si tú sales de la secundaria y no logras madurar, es por eso que desertas de la prepa. Y creo yo que es la mayoría, bueno, no la mayoría, pero pues como un 40%. No, yo creo un alto, ajá. Un 50% de la gente que no logra madurar en la secundaria, por lo menos lo suficiente como para entender que tienen que ser responsables, ¿no? Y entregar tareas y entrar a clases, o sea, porque es difícil madurar en 3 años, ¿no? Y pues llegas a la prepa y obviamente no has logrado... No, y la prepa ya, yo creo que todas las prepas, ¿no? Ya está cañón, o sea, la prepa ya es o eres así o te aplicas, porque si no... Vaya, o sea, ya les vale correrte, ya no son los profes que te ayudaban o no sé, no, ahí ya es la muerte casi. Pues sí, y yo creo que eso es parte o es el resultado de la mala organización o la mala estructura del sistema, ¿no? Por parte del sistema, de nuestro gobierno y las autoridades educativas, porque pues tal vez sí, digo, a lo mejor nosotros estamos hablando de las experiencias en escuelas oficiales, pero tal vez en aquellas escuelas en las que son kinder, primaria, secundaria, prepa y que ya te sacan para la universidad, pues ya sabrás tú a cuál te vas, ¿no? Pero creo que eso es un punto a favor que tienen las escuelas privadas, que tienen como su programa, aparte del de la SEP, tienen su programa interno. Sí. Entonces dicen, ok, todo va de la mano, porque el niño que viene de kinder y no sabe leer todavía, pues no le puedo poner a que lea el libro de texto en primero. Entonces, y luego cuando salen de sexto, pues si no sabe, no sé, tal cosa de historia, pues no le puedo poner el examen súper difícil en la secundaria, como que todo va encaminado todo. Ajá. Exacto, y eso es lo que debería de hacer las escuelas oficiales, o sea, el sistema y la estructura debería de cambiar completamente, porque de kinder a primaria sí hay como sucesión, y continuidad, pero no tanta, porque en el kinder oficial, muchos o muy poquitos salen sin saber leer, como lo mencionabas tú, Gris. Y entonces llegan a primaria y las maestras se presionan un buen, porque el programa de primero dice que ya tienen que leer y tienen que leer textos cortos, y ahí está el pobre niño que no sabe ni cómo suena la M con la A, y entonces la mamá se estresa y que qué dice, y entonces empieza como a generar todo un entorno de tensión, no solo dentro del aula, sino fuera del aula, ¿no? Y después... con la pobre criatura. Exactamente, y luego llega a sexto de primaria y lo quieres pasar a secu, ¿no? Y a lo mejor lo que decíamos, vienes de ser niño y de jugar a tus compañeros y tu graduación de sexto y de repente, ¡pum!, ¿no? O sea, te topan con pared así de, ya no eres niño, o sea, ya ni siquiera te festejamos el día del niño, ya es el día del estudiante. Y ya te dicen señor. Ajá, ya te dicen. ¿Y a qué hora va a llegar, señor? ¿No? O ya vino tarde, señor. Pero soy niño, ¿por qué me dice señor? Yo quiero regalo de 30 de abril y pues no, o sea, ya no. Sí, claro. Sí, es cierto. Sí.
¿Dirían ustedes ahorita como estamos comentando nuestras experiencias, pareciera que el sistema educativo en México en la primaria es bueno y en la secundaria es malo? Sí, ¿Dirían ustedes se eso? pierde. ¿Aceptarían esa afirmación ustedes o qué opinan? No, yo no. A nivel maestros, yo sí, totalmente. O sea, no. A nivel. Es que tú lo estás hablando por cómo lo viviste. Ah, bueno, sí. Pues es que pues, también no puedo hablar por algo que no he vivido. Ah, es que O sea, vivió que la yo mitad de viví la secundaria. Muy poquito de secundaria. O sea, por eso me gustó tanto, yo creo. Porque nunca llegó a tercero. O sea, pues, ¿cómo? Sí, o sea, Nunca no tengo sufriste en mucha realidad, Nat. Ajá. No, o sea, tuve primero de secundaria completo y, o sea, sí, eso sí es algo. Era lo padre. Sí, era lo divertido. No, yo creo que yo sí, o sea, puedo decir que así, ahorita que me acuerdo, mis peores profes, yo siento que fueron en la secundaria. O sea, neta, no me acuerdo de nada que haya aprendido, o sea, era un desorden, era un chorro de gente, olíamos a pubertos, hacía mucho calor, era horrible. Sí, o sea, era en Juárez, hace mucho calor y imagínense mucha gente, ay no, era horrible. Entonces sí, yo sí puedo decir que no, la secundaria sí se me hace, ahí como que hubo un hoyo y ya en la prepa, por ejemplo, yo sí mi prepa era muy buena. Sí. Eso sí, o sea, era muy, muy buena. Entonces ahí ya fue como, cañón. Y ahí es donde yo sentía que yo era bien burra porque todos los demás sabían muchas cosas que yo no. Y yo decía, pero ¿por qué ellos son tan inteligentes? Pero pues, realmente era porque es que mi prepa era como la mitad pública y la mitad privada. Entonces a esa prepa solo entraban, la verdad, así como los más inteligentillos de toda la ciudad y entraban muchos de escuelas particulares. Entonces ellos pues eran súper genios, ¿no? Hablaban súper bien inglés, tenían conocimientos acá súper elevados y uno de escuela pública llegaba y decía, o sea, pues por más de que yo era de las inteligentes de la escuela pública, pues no era tan inteligente como ellos. Entonces yo así de que, ¡ay, ayuda! O sea, yo siempre me sentí en el hoyo, pero digo, sí sobreviví, pero era muy... Ahí, hazte cuenta que te enfrentabas a la realidad de que los de las escuelas públicas venían súper bien, Particulares. Ajá, pero privadas. O sea, era el choque así muy, ay, güeros, era muy feo. Pues está feo, ¿no? Darse cuenta de eso. O sea, porque justo lo Sí. acabamos de mencionar, ¿no? O sea, tanto tú como nosotros acá, pues lo mencionamos, ¿no? De que, y pues no todos podemos tener acceso a escuelas privadas, ¿no? Yo creo que de nuestra generación, pues No, bien muy poquitos, pocos. ¿no? O los que tenían billete en realidad, porque yo recuerdo que de mi familia no conocía a nadie, y no conozco a nadie de mi generación, e incluso más chicos, como unos 5 años más chicos, que hayan ido a escuelas privadas. O sea, eso se empezó a dar, yo creo que como de los 2000 para acá, o sea, todos los que nacieron de ¿verdad? 2000 para Ajá. acá, ya es muy usual que digas, ay, voy a escuela privada, pero pues también supongo que las cuotas empezaron a ser mucho más accesibles. Sí, me imagino que sí hubo un cambio ahí, porque sí es cierto, ahorita todo el mundo va en escuela privada, yo me acuerdo que en mi época sí era como el súper lujo, así, que fueras, tú eras como sabías que wow, y ahora todo el mundo va a escuelas privadas, desde el kinder, van a escuelas privadas. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, conozco más escuelas, digo que no somos de esta ciudad, pero realmente conozco más las escuelas privadas, las públicas, Sí, o sea, el nombre no es ni- el nombre de ninguna. no, o sea, no, es mucho más lo privado, la verdad, también. Y hablando de eso y de nuestras inconformidades de la educación, su mamá, pues su mamá, su hermano, ¿qué anécdotas les contaban? ¿Les llegó a contar anécdotas de sus maestros, acá que el reglazo en la mano o algo así? Una anécdota que Pues mi mamá era hija de los maestros donde estudiaba, o sea, porque mis dos abuelos son maestros, ¿no? Entonces ella estudiaba en la misma primaria que mi abuela, creo que más que mi abuela. Sí, donde Da clases mi abuela. Entonces dice que todos los profes llegaban y así como que era la del bullying porque era darle un chorro de carrilla porque era la hija de la maestra. Entonces sí, ella siempre dice que ahí siempre le iba... Pero mi mamá, fíjate, es que mi mamá creo que sí estuvo creo que solo primaria estuvo en pública porque estudiaba donde iba mi abuela, iba mi mamá. Y luego ya después ella sí se aventó todo privado. Sí, toda la secundaria, toda la La prepa, todo. Pero no toda la prepa, porque
No, la prepa. La prepa estuvo en la, no sé cómo se llaman las que son de la UNAM. Ajá, en una de la UNAM. No sé Ah, cómo en el se llama. CCH. Ándale, en algo así. O sea, algo así. Pues bueno, era en el museo, que ahora es el Museo de San Ildefonso. En su época era una prepa nocturna. Ujú, ¿A poco? Esa sí la hizo en público. Sí. Sí, el museo era prepa. ujú. Ajá. Pero ahí estuvo tu mamá. Sí, y mi papá. Wow. Mi papá ahí se conoció. Ajá. Sí, imagínate, sí, siempre quedamos mi mamá Sí, ahí como, se wow. conocieron. Ajá. Y mi mamá es maestra, aparte, o sea, aún así, aunque sus papás pues la traumaron, pues no se traumó ella, porque ella quiso ser maestra. Sí, Sí, y todos mis tíos también, otros, casi todos mis tíos tienen 2 carreras, pero la primera son maestros. Ajá. Sí, ellos sí son muy... Y todos nuestros tíos, abuelos, todos son maestros. sí. Sí, hay mucha... Ajá. Pero por ejemplo a nosotros no nos tocó, No. pues mi mamá solamente la vimos dando clases en la universidad, o sea, ella es maestra de primaria, pero no. No, nunca nos tocó verla ejercer como maestra de primaria. Ajá, sí, no. Porque, O sea, su mamá sí tiene las 2 carreras, tal cual, los 2 títulos. ajá, es que haz de cuenta que cuando era su época, no necesitabas estudiar la prepa para estudiar en la normal. Entonces ella salió de la secundaria Y entró a y la entró a la normal, directo. ahí en México. Ajá, en la normal nacional. Y luego ya acabó la normal y dijo, ok, no nomás quiero ser maestra, quiero estudiar medicina. Entonces estudió la prepa y luego ya estudió medicina. Entonces Ajá. tienen los 2 títulos. Oye, pero estuvo cool, ¿no? Porque ella sí tuvo como el espacio que decimos de... O sea, Ajá, todavía de que tuvo la yo- conciencia de decir, pues no nada más quiero ser maestra, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, medicina. Y es una carrera a tomar en serio, ¿no? En realidad, Sí, sí. o sea, y ardua. Entonces, sí, en ella sí estuvo cool, ¿no? Que tuvo ese espacio para pensarlo, se echó la prepa todavía, entró a la Ajá. medicina. Y todo lo hizo, o sea, lo planeó bien porque estudió la prepa ahí para que después tuviera pase directo a la UNAM. Y entró estudió a medicina en la UNAM en CEU. Y cuando ejercía como maestra solamente era a nivel primaria, o sea, maestra Ajá, a nivel de primaria, todas las materias. Ajá. Como, ah, Ujú. Sí, tenía su grupo y así. Varios años, mientras estudiaba medicina, varios años tuvo su grupo y así. Sí, estuvo bien loco. Hubiera estado chido, ¿no? Que nos tocara todavía ese sistema de poder pasar directo de la secundaria a la normal, ¿no? Bueno, Imagínate. Oye, pero de todas maneras, yo veo a mis amigas que son maestras y yo, ¿es en serio eres maestra? Te ves muy chiquita, o sea, imagínate, y ellas sí hicieron la prepa y todo, imagínate a qué edad salían y eran maestros, o sea, eran Sí, unos pues sí. niños. sí. pero pues estaría chido, a mí sí me hubiera gustado. Por ejemplo, mi abuelito es igual, también Ajá. tuvo ese sistema, ¿no? También es maestro y Ajá. igual de la secu se fue a estudiar la normal, ¿no? Y con mi abuelo el caso es diferente porque él, pues una era maestro y 2, él como que sí le gusta estudiar mucho, ¿no? Como que sí es algo oculto y siempre está leyendo y leyendo. Ujú. Y en cambio, yo creo que a sus hijos no les gustó nunca porque a lo mejor él fue demasiado estricto, a lo mejor les exigía demasiado por ser maestro, no sé. Y no, ninguno de sus hijos acabó la universidad. Y no porque no pudieran, porque yo creo que sí tenían a lo mejor la opción de ir, pero ninguno la acabó, ni mi papá ni sus hermanas. O sea, le agarraron fobia realmente a la educación en lugar de no. Yo me imagino que sí, ajá. Seguramente la presión que les metía era grande y por eso no lo hicieron. Sí, sí, ¿no? O hasta por llevar la contra, ¿no? De que Ajá, estamos Sí, buscando sí, sí. bye. Ajá. sí, seguramente Wow. sí. No, acá todos salieron hasta, no te digo, en verdad todos tienen doble carrera. ¿Y tú qué onda con ellos? O sea, bueno, qué padre tener la oportunidad de estudiar doble. Yo no puedo con una y ya no estudiaría otra ni gracias. No la acabo de pagar, entonces no, imagínate. Y ellos se aventaban 2 y yo, wow, qué Sí. chido. Y luego, por ejemplo, del lado de mi papá, no, ellos, mi papá, pues eran de la Ciudad de México y ellos sí eran muy pobres, entonces haz de cuenta que ellos sí, o sea, acababan la primaria, la acabaron creo que así, y se iban a trabajar. Sí, no No, sé si o la sea, secundaria la ajá, terminaron. la neta acababan así en las nocturnas. Mi papá estudió en la nocturna, creo que la secundaria en la nocturna o en la de adultos, algo así. Y la prepa también. en la de con mi mamá en la de adultos. Y haz de cuenta que mis tíos así muy parecido, todos mis tíos así tienen su historia, claro, son 7, entonces no me sé la de todos, pero todos acabaron, o sea, la mayor, no, ¿cuántos tienen carrera? Como unos 4 o 5 tienen su carrera, pero todos la acabaron ya casados con hijos.
Ajá. De que más de a los 30, 40 se titularon así. Pero porque ellos tuvieron así la vida súper pesada y no sé, o sea, le echaron un chorro de ganas para titular, para acabar la universidad. O muchos, ¿sabes por qué acabaron titulándose? Porque en sus trabajos para ascender les decían, pues no pueden ascender si no tienen una licenciatura. Entonces los hicieron, digamos que hicieron un poco obligados a acabar las carreras grandes. Es súper diferente a lo de mi mamá, digamos, es muy... ¿Y ustedes qué opinan de eso que acabas de mencionar, Gris? De, por ejemplo, llega una persona que tuvo la oportunidad nada más de terminar la primaria o por mucho la secu y que de repente llega a una empresa y empieza a trabajar, adquiere toda la experiencia en el campo laboral y tal vez sabe meter más las manos y meterse más al mundo laboral que otra persona que sí haya terminado la carrera, pero luego para ascender a esa persona pues le dicen hasta aquí llegas porque no tienes el título. Pues, o sea, y que sea obligatorio y que tengan la opción, ¿no? O sea, de sí estudio, saco mi título si quiero ascender o aquí me quedo. ¿Ustedes en realidad creen que un papel, o sea, que sí sea correcto el pedir un papel para poder ascender Pero, pues fíjate que a mis tíos les pasó muy padre porque sus empresas, o sea, en verdad les daban la oportunidad y les ayudaban y, ¿sabes? O sea, eran muy accesibles porque ellos los vieron crecer desde que empezaron de nada. Entonces, siento que esa oportunidad está padre porque hasta los hacen crecer a ellos como personas, como profesionistas. Pero no sé si todavía siga habiendo esas oportunidades. Siento que ahora hay mucha más gente que ya yo creo que no. Que llega a la universidad y ya no hay gente como en épocas de mis tíos de que empezabas de chofer y acababas siendo con un buen jefe de un área. Excelente, ¿no? Creo que eso ya no sé, no se me hace tan común como en esas épocas ahora. Sí, tienes razón. Yo creo que ya no se puede porque hay tantos profesionistas que ya es desechable la gente, ¿no? Sí, ándale, exacto. Sí, yo creo que sí. Pero pues sí, yo creo que sí estaba chido que te dieran esa oportunidad, ¿no? Estaba muy padre. Porque bien aplicaban el de más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? O sea, decían, ya sé que trabaja esta persona, pues me sale más barato a lo mejor pagarle una carrera o ayudarle a que venga otro que no conozco y me robe, ¿no? Y no me dé cuenta. O sea, yo creo que sí ahí valoraban mucho a la gente que tenían las empresas. Y pues el valor que le daban al empleado, que creo que también eso ya no existe mucho, pero el valor del empleado, de la persona. Pues sí. Pues sí. Y eso también es algo que nos deben de enseñar en las carreras, ¿no? Por lo menos, o sea, yo creo que desde antes, a lo mejor desde la prepa, pero también en las carreras, el que, pues, no eres el único, ¿no? Digo, ahorita yo creo que ya lo ves un poco más sin que te lo digan, pero hay quienes no, digo, no sabemos, ¿no? El tipo de persona que esté sacando su licenciatura y a lo mejor que traiga todos los sueños puestos ahí y quiere salir adelante y piensa que todo va a ser de color de rosa y que va a encontrar un buen trabajo y que de repente sale al mundo laboral y no encuentra trabajo, ahí se empolva un poco el título y si encuentra trabajo no va a estar bien pagado. Creo que eso también nos da como egresados y como profesionistas como topar con pared, ¿no? Como que una cachetada así de despierta, ¿no? Pues no eres el único. Ahora, es la vida real. Ajá, y eso nos hace falta también que nos enfrenten un poco, ¿no? Porque no siempre hacemos como que las prácticas cuando estamos estudiando, y si hacemos las prácticas, pues como que te limitan mucho, ¿no? Yo creo que sí deberían de tratar de empujarlos un poco más a la realidad. En eso, yo creo que nosotros, en el área de la salud, las prácticas sí son muy obligatorias. O sea, es que nosotros en toda la área de la salud estamos obligados a hacer 1 año de servicio social. Y a fuerza, o sea, si Secretaría de Salud revisa que vayas y hagas el servicio social. Porque en la Constitución, o sea, que es una obligación. Pero, o sea, bueno, yo conozco que ingenierías y así van a veces, nomás lo firman, o vas 3 horas y así, no, o sea, nosotros nos piden un horario como trabajador y nos explotan gratis, porque no, obviamente. Y por ejemplo, en licenciaturas es de que, no sé, 400 horas, no estoy segura,
y a nosotros no es en horas, es en un año completo. No importa cuántas, bueno, cada lugar pone sus horas, pero es un año entero hacerlas del servicio social. Entonces ahí nos dan ese golpe que dices tú. Digamos que ahí nos obligan a darnos el golpe de la realidad. Pues muy sí. cañón. Pero pues está bien porque así son mejores empleados, ¿no crees? O sea, Bueno, terminan sí. siendo más competentes todos los Sí. egresados de ese sector, ¿no? Porque que yo Sí, sepa sí, también, por ejemplo, en Alemania se hace eso, pero en todos los sectores. Ahí sí, desde que tú estás estudiando una ingeniería o una licenciatura, la que sea, sí tienes que hacer prácticas ya en fábricas, ya estar yendo a trabajar y bueno, pero ahí sí te pagan, ¿no? Es la diferencia, que ahí sí ya te pagan. Claro, Sí. o lo puedes Y- hacer, yo también sé o sea, de lugares que las puedes hacer antes, o sea, empieces tu servicio antes de graduarte, de terminar tu carrera, y nosotros de esa fuerza terminando, o sea, no puedes empezar tu servicio social antes. Sí, porque pues ni modo, tenemos que acabar y ya saber, porque pues es que creo que es porque estamos en contacto con el ser humano, ¿no? O sea, nosotros pues si hacemos algo mal, sí estás, pues, Sí. puedes dañar la vida de alguien, entonces Ajá, pues tenemos que hacerlo hasta el final. Sí, digamos que ya con nosotros no juegan a que, pues bueno, no sé, es una máquina o algo así. Es como Sí. daño más serio. Sí, fíjate que cuando yo estaba estudiando la carrera de asistente educativo, pues te enseñan desde semestre 1 de la etapa de bebé y pues hasta prepri, ¿no? Entonces, desde el semestre 1 te mandan a prácticas y empiezas, te digo, desde guarderías hasta terminar en kinder. Entonces, apenas vas agarrando el paso en el semestre 1 y todo, y te dicen, ya la siguiente semana, la mitad del semestre van a ser tus prácticas, te vas a ir a tal guardería, ya esta es tu guardería asignada, entonces tienes que ir a cambiarle pañal a los bebés, estar supervisando acá los cuneros, y pues sí, o sea, lo que te van acá enseñando, porque te digo, Lo semestre vas 1 ejerciendo. lo vas haciendo, ajá, y yo creo que tenían mucho sentido lo que ellos hacían, porque era el programa interno de la escuela, ¿no? Hacerlo desde atender a más pequeños hasta los más grandes, porque a lo mejor empiezan al revés y dices, ay, pues sí, el kinder es bien bonito, todos los niños se entienden, ya van al baño solos, sin embargo lo hacían al revés, te daban, o sea, y yo tuve muchas compañeras, recuerdo que el grupo empezó como de 30 y solo nos graduamos como 7. Porque empezaban y, o sea, te mandaban a los cuneros, ¿no? No, ya no me gustan los bebés, bye. Ay, decían, no, o sea, si a mí me toca trabajar en una guardería, no. Y entonces, al siguiente semestre era con guardería 1, ¿no? Y ya empezaban a gatear, o luego los que ya iban caminando, y luego enseñarlos a ir al baño. Y así ibas haciendo todo el proceso hasta que te tocaba en último semestre practicar con los prepris. Entonces, pues ya corrían, ya te Bien podías... independiente. Ajá, sí, o sea, ya todo más fácil. Entonces, el que llegaras al último semestre victorioso, después de haber cambiado pañales y todo, pues ya te decía, de cierta manera te decías, tengo vocación para ello, ¿no? Porque ahí está también otra cosa, y creo que en el sector educativo se da mucho más que en cualquier otro sector. Cuando tú estás estudiando una carrera, la terminas, la ejerces sin vocación. Y como tú dices, Gris, cuando estamos hablando de tratar con personas, digo, ustedes a lo mejor ya se van más a una cirugía, una rehabilitación o lo que sea, pero también en el sector educativo, cuando tú le dices a un niño, tu trabajo está horrible y no tienes el tacto para hacerlo, pues también lo estás dañando y lo puedes marcar para toda tu vida, ¿no? Y recuerdo que mis maestras me decían mucho eso, ¿no? A mí y a todas mis compañeras, tú no estás trabajando con cajas, y no es de que tú le pasas la caja a la siguiente maestra y así a ver cómo le va y a ver cómo ella empaca, no es una producción en serie, tú le estás formando un humano y no te puedes dar el lujo de hablarle mal si tú vienes de malas, de contestarle feo si tú vienes, si tuviste una mala noche, si te sientes enferma, o sea, tu casa es una cosa, tu vida privada es una cosa y acá es otra, ¿no? Entonces, creo que el sector educativo es en donde más se puede ver que los maestros, muchos de los maestros que tenemos actualmente ejerciendo no tienen vocación. Están ahí por las vacaciones, están ahí por los bonos, están ahí por por las prestaciones. Sin embargo, no porque en realidad amen su
su carrera. Ujú. Y ese es un gran problema porque por eso estamos como estamos, creo yo. No sé, ustedes me dirán ahorita su opinión, porque tenemos el maestro desganado que a lo mejor no hicimos clic con él en la secundaria, y tú lo acabas de decir hace rato, ¿no, Gris? Que decías, o sea, todos mis maestros eran horribles. ¿Cómo sabemos que ninguno estaba o que todos estaban ahí nomás por el sueldo, ¿no? Pero ninguno le gustaba su materia, ninguno le gustaba enseñar la historia acá con interés y con emoción y atrapar al alumno. Y yo creo que algo que debe de hacer también un maestro, y en el caso de ustedes yo creo que también, es interesarte un poco más allá de lo que vas a hacer, de lo que el servicio que estás brindando. Por ejemplo, a lo mejor, Nat, ¿no? Llega un paciente, se sienta en tu silla, le vas a hacer, no sé, una sutura, le vas a sacar una muela, lo que sea, y de repente, pues, le empiezas a hacer plática, ¿no? Porque lo ves muy serio. No, pues, ¿qué tiene, no? ¿Por qué tan triste? Y tratas así como de hacerle diferente el servicio, ¿no? Para que te reconozcan y no sea un servicio más, ¿no? Un dentista más, una terapia más, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho que ver, que hagas con corazón, cualquiera que sea tu trabajo y cualquiera que sea tu profesión, para que esto crezca, porque solo estamos atendiendo por atender, y creo que ese es un gran problema. Y es lo que, o sea, el paciente es lo primero que se va a acordar. O sea, el paciente luego se va a acordar si lo trataron bien, si lo trataron mal, si la doctora estaba de genio, si le gritó, si le regañó, si le preguntó cómo estaba, si le contó un chiste. O sea, es lo primero que el paciente se acuerda. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Pero sí. Es cierto. Sí. ¿Y ustedes creen que sea ya muy diferente la generación de egresados? Bueno, ponle de ambos campos, tanto de la salud como de la educación. ¿Creen que sean muy diferentes los egresados de estos últimos años, digamos de los últimos 5 o 10 años, a los que estaban antes? ¿Creen que sí haya ya un cambio real? Ay, híjoles. Yo en mi caso sí. O sea, yo sé que las generaciones, o sea, las de mis maestros, bueno, es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, los que tienen ahorita, no sé, 30, 35, que ya son dentistas. En su época la carrera era 1000 veces más difícil que lo que es ahorita. O sea, yo me quejo y los que están ahorita se quejan, pero no es nada a comparación de como antes era. O sea, era muy, muy difícil. O sea, y todo el mundo lo dice, o sea, por eso yo lo sé. No sé a qué se deba de que lo cambien, no sé, la verdad. Pero sí, yo siento que antes salían más preparados. Ah, ok. Pues es que yo no puedo, pues es que soy la 4ª generación en todo el estado. Entonces, mi carrera es muy nueva aquí en el norte, o sea, en la Ciudad de México, en Puebla, en ahí hay muchísima, y es muy vieja esta carrera, pero aquí en el norte acaba de llegar. Entonces, pues creo que de verdad yo sí soy la 4ª generación, entonces todos estamos saliendo como con el mismo patrón, todavía estamos muy nuevos, espero que todos salgamos, todos salimos todavía está muy padre cómo estamos saliendo, porque pues tenemos mucha área de oportunidad, no hay muchas universidades, practicamos todos y todos nos conocemos, porque al final no es tan grande la ciudad, entonces por ese aspecto está todo muy bonito, pero creo que es porque acaban de empezar. Sí. No más seguro. Porque, por ejemplo, en Puebla o así dicen que lanzas una piedra y le pegas a un fisioterapeuta. Porque hay montones y los pobres ganan re mal, se vienen o sea, mis profes son puros, la mayoría son de Toluca, todos son del sur porque allá no había trabajo y acá, como aquí no había fisios, se vinieron para acá a trabajar. Entonces es bien diferente. O sea, pues sí, no hay tanta comparación así como la educación o en odonto, en medicina, ¿no? Somos muy nuevos. ¿Tú qué opinas? Está chido. Pues yo opino que sí recuerdo que, por ejemplo, los doctores cuando yo era niño, sí recuerdo que eran como más duros, más agresivos, más malhumorados. Sí recuerdo así como que, o sea, solían ser gente ya más grande, ¿no? Pero sí los recuerdo más así, como que eran todos medio mamones. Y ahora que veo los doctores que suele haber mucha gente más joven, pues sí siento que el servicio es mejor. Sí siento que hay más vocación. ¿Sabes lo que esa es una teoría mía y casi de todos? Es que creo que el sistema, por ejemplo, también los fisios cuando acabamos de graduarnos somos todo amor y así, pero por ejemplo,
yo trabajo en una clínica privada y pues la verdad no tengo, pues atiendo 2 pacientes a la hora, todo es amor, los pacientes van cada hora, tienes todas las comodidades, porque es particular, ¿no? Y cuesta muy caro ir a terapia ahí. Pero, por ejemplo, yo hice mi servicio social en un lugar del gobierno, del DIF, y ahí no había ni recursos, tenía 40 minutos para atender a 2 pacientes, a veces atendía a 4 pacientes a la hora, o sea, era una cosa así como una maquila de terapias, ¿se cuenta? Entonces, nosotros como hacíamos el servicio social, pues éramos un amor y nosotros le echábamos todas las ganas, pero yo veía a los empleados y con mis compañeros les digo, neta, yo no quisiera trabajar aquí porque no me quiero volver como ellos. O sea, porque ellos quizá al principio eran como nosotros, pero el mismo sistema, o sea, está tan pesado, ¿no? Imagínense que ven, o sea, un chorro de pacientes en 8 horas, pueden llegar a ver como 50 pacientes. O sea, imagínate cómo acabas. O sea, el mismo sistema hace que, no sé si le pierdas el amor o eso, como que con los años, te das cuenta que te van quitando energía, siento. Entonces yo ya veía a mis compañeros, bueno, a los que trabajaban ahí, neta, eran súper feos con los pacientes, cero buena onda, así a lo que iban, 20 minutos, órale, fuera, y así, y yo así. Y yo siempre les digo a mis compañeras, es que siento que con los años, aunque no quiera, nos vamos a convertir en eso si nos metemos en el sistema, ¿sabes cómo? Órale, entonces, sí. Sí, yo también me hice el servicio así era, o sea, eran 20 minutos por paciente. O sea, ni para quitar una caries. Ni para decirle cómo estás, ¿sabes? Como, o sea, no puedes platicar con él porque ya tienes que meter al otro. Pero pues era lo que les daban, ¿sabes? Como, o sea, no era una opción. Ajá, quizá el doctor es buena onda, pero no tiene la opción de ser buena onda porque no tiene tiempo. Uh-huh. Pues sí. Que ya depende de cada quien también, no estoy generalizando de que todos son malos, no. O sea, pero cada quien hace lo que puede con su tiempo. Eso, por ejemplo, el servicio social, yo lo hice en el DIF, ella le hizo en un sistema también público, entonces es totalmente gobierno, ¿sabes? Como son como las instituciones que... Y no te compares al IMSS, que no es tan bueno, que gracias a Dios no hicimos el servicio ahí. Sí, no tenemos ni idea de cómo sea ahí, pero sí, obviamente hay peor, mucha ¿no? más gente que donde vamos nosotras, que donde lo hicimos nosotros, exacto. Sí. Y justo eso es educación, o sea, el tiempo en el que ya el médico está ejerciendo ya como profesionista, todos esos años que pasa trabajando en las instituciones públicas, eso es educación, porque como dices tú, él empieza haciendo de una manera, pero el sistema lo va formando y lo va haciendo de tal manera que lo educó, ¿no? Lo educó para volverse así, porque solamente así puede funcionar, porque se le hace más fácil funcionar así seguramente, ¿no? Entonces, eso es precisamente la educación, ¿no? El que te hagan volverte de una manera. El sistema te va educando. Ajá. Sí. Qué triste, Pues sí. Está muy gacho. Cabrón, no lo había pensado. Qué sistema tan horrible. Sí. Sí, está gacho. Sin duda. Y en cuanto a los maestros, pues no sé, yo percibo igual. Lo mismo que muchas veces los maestros, los mejores maestros son los jóvenes, casi siempre. No todos, obviamente hay algunos maestros viejos que son buenos, pero siento que la mayoría de maestros viejos suelen ser un poco malos y la mayoría de maestros jóvenes suelen ser buenos. Bueno, esa es mi perspectiva. Sí, yo también siento que sí. Sí, los jóvenes siempre eran los que más, tú decías, ay, ese maestro, y los viejitos siempre eran los más cascarrabias, ¿no? Pero también puede ser por los años, ¿no? Pues ya llevan como no sé cuántas generaciones, o sea, ya están bien hartos de la vida, o sea. O tienen pues también diferentes maneras de... Ah, bueno, de enseñar, ajá. Sí. O Yo me están más acuerdo de estandarizados. una que fue mi clase favorita de patología y era una doctora es una doctora muy joven, o sea, de tener, no sé, 30 años yo creo, y de egresada de tener también muy poquito, y era la mejor clase y todo, pero porque ella pues ponía cosas en la computadora y tareas en computadora, y o sea, muy joven. Ajá, o sea, muy activa, ajá. Sí, muy y a didáctica. comparación de, exacto, muy didáctica, y pues a comparación de ya pues más grandes que pues ya te dormías ahí casi. O sea, sí siento como que tienen más herramientas, pues, o les saben más, no sé cómo explicarlo. Pues sí, ¿no? Ya no se rigen tanto sobre el sistema tradicional, ¿no? Del maestro enfrente del grupo, escribiendo en el pizarrón, dándole la espalda al grupo y solo dando, sin escuchar también, ¿no? A los alumnos, porque yo creo que eso también es algo muy que ha ido cambiando ahora los niños, ya como que, y no solo niños, ¿no? Yo creo que a todos los niveles ya te da más eso de participar y de decir tu punto de vista
y ya no tienes tanto miedo, ¿no? Y tanta distancia al maestro, porque yo creo que antes era de levantabas la mano o hablabas y decías tu opinión sin querer y caía el regaño, todo lo que daba de ¿por qué hablas sin que te den permiso? Como que en ese aspecto sí ya son un poco más libres los alumnos. Entonces, pues eso sí está padre. Y también está muy padre que los nuevos maestros estén implementando también este rollo de... Y bueno, también ya la SEP ya lo está reconociendo, de que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, ¿no? Porque yo creo que eso también influye a si odiamos o amamos tanto a nuestros maestros y a la escuela, ¿no? En general, de cómo nos van manejando, de que saben que a lo mejor unos aprenden cantando y bailando y los otros son más auditivos y los otros más visuales, los otros más kinestésicos. Entonces, yo creo que en la planeación, como lo mencionabas hace rato, Gris, eso sobre todo se ve en el kinder. En el kinder sí tratan. Oigan, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿va? Con las Vamos a unos cortes masitas y que comerciales experimenten y regresamos que aquí tengan su con este bonito tema de la y que educación. entonces ahora vamos a bailar para que el niño sepa, ¿no? Y tú te vas dando cuenta como maestro, a tal le gusta cuando bailamos y cantamos, a este le gusta más cuando estamos sentaditos y todos trabajando en silencio o cosas así, y yo creo que eso también es muy bueno y que lo empiecen a reconocer, porque muchas escuelas todavía dicen, pues no es cierto, ¿no? Y todos deben de aprender igual y el maestro debe de llegar y dar su clase y pues el niño va a aprender y así tengamos que dejarlo más horas aquí en recuperación o en extra clases, el niño va a aprender, ¿no? Y entonces, pues, si no encuentras el método o las estrategias adecuadas a su forma de aprendizaje, pues el niño nunca va a aprender y va a dejar de querer aprender también, ¿no? Sí, o va a desertar. Sí. Oigan, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿va? Vamos a unos cortes comerciales y regresamos aquí con este bonito tema de la educación. No se vayan. Pero no se vayan, ¿eh? Bueno, va. ¿Y tú? ¿Ya escuchaste el nuevo sencillo de Cisma de Levante? Ahogados. Disponible en Spotify, Apple Music, Google Music o en cualquier plataforma de tu preferencia. Ve y escúchalo ya. Suspiros presos, la mansedumbre se observa, latidos sin tensión. Oye, ¿qué crees? Que el otro día estaba hablando con un amigo de mis podcasts preferidos y todo eso, y me dijo que no sabía lo que era un podcast, ¿lo puedes creer? No manches, qué raro que alguien no sepa lo que es un podcast. Ya sé, pero eso no es lo más extraño aquí. ¿Sabes lo que es lo más raro de esto? ¿Qué? Que no sepa lo que es Lagunas Mentales Podcast. Para que no seas tú ese vato sin podcast en su vida, suscríbete a Lagunas Mentales Podcast y notarás la diferencia. Lagunas Mentales Podcast. Este es un programa de temas trascendentales, hecho por expertos en el arte de no saber mucho de nada. No pretendemos enseñarte nada, solo tenemos ganas de platicar. Y ya estamos de vuelta aquí en Lagunas Mentales Podcast. Hablando de la educación y el sistema. Y ahora quisiera preguntarles más bien, para ustedes, ¿cuáles son los peores errores del sistema educativo aquí en México? ¿Qué es lo que se debería de cambiar? Qué difícil. Sí, es cualquier cosa. Bueno, a ver, entonces empiezo yo en lo que le piensan. A ver. Yo pienso que uno de los peores errores es que durante todos los años que estudiamos se nos educa para volvernos empleados, para volvernos buenos empleados, ¿no? Para seguir bien el sistema que haya en una empresa y todo eso. Y también se nos educa de alguna manera para buscar el éxito profesional, ¿no? Buscar ser jefes, buscar encontrar una buena empresa. Pero el fin que tenemos es nada más
pues tener éxito. Ese es el único fin, ¿no? El poder tener algún un estatus económico decente, ¿no? Pero nunca se nos educa para algo más valioso, que sería desarrollar nosotros la calidad de vida. O sea, se nos educa para conseguir dinero y con ese dinero comprar calidad de vida. Pero no se nos educa para que nosotros desarrollemos tecnología para desarrollar esa calidad de vida sin necesidad de comprarla, ¿no? O sea, como país producir ciertas cosas que nos den calidad de vida, ¿no? No sé, como alimentos de mayor calidad a menor precio, ¿no? Eso aumentaría la calidad de vida de todo el país, ¿no? Materiales de construcción a menor precio, con mayor resistencia, eso aumentaría también la calidad de vida porque abarataría los costos de la vivienda, ¿no? Y así seguramente que en todas las carreras existan formas de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pero no se nos educa para eso. Eso no importa aquí. Lo único que importa es que como individuos consigamos dinero y seamos buenos O empleados. trabajemos para empresas de otros países y seamos buenos empleados. Ujú. Sí, exacto, pero jamás se nos educa para innovar, ¿no? Ni para Para el progreso. ni para buscar, pero para un progreso de verdad, ¿no? Porque se nos educa para el progreso propio, ¿no? El progreso profesional, pero no para un progreso como sociedad, ¿no? Sí. Eso yo creo que es un gran problema, que se nos educa para ser individualistas, nunca para pensar en sociedad, ¿no? Sí, pues es que ahorita así como lo dices, pues es que nunca se nos educa para pensar como país, ¿no? Siempre así, o sea, realmente nos enseñan a que cada quien su educación, cada quien échele ganas como pueda y Sobreviva siga como pueda. Pero jamás nos dan ese, no sé, ese amor. Tipo en Canadá como amaban a su país, así de que ay, todos eran súper así, o los de Quebec, eso sí tenían problemas, pero, ¿sabes? Ese amor nunca nos lo inculcan, siento. Y digo, no nacionalismo, pero a crecer, a querer crecer todo, o sea, no pisarnos el pie a tu compañero, sino hacer una sociedad que crezca juntos, o no sé cómo explicarlo. No, sí se entendió. Sí, y es que es muy difícil, ¿no? Que nos convenzan a todos que existe un solo país, ¿no? Yo creo firmemente en que no existe un solo país, o sea, estamos aquí como un país por una casualidad histórica, ¿no? De que las cosas se dieron así y hoy somos un país, pero realmente no existe un solo México, ¿no? No existe una sola sociedad, aquí existen varias sociedades diferentes, ¿no? Y a lo mejor es difícil amar a todo el país, pero por lo menos amar a tu sociedad, ¿no? O trabajar para tu sociedad específicamente, para tu estado, o más aún para tu ciudad, nada más. Ya ni siquiera para tu estado completo, ¿no? Sino para tu pura ciudad o tu puro pueblo donde vivas, ¿no? Pero ni siquiera eso nos enseñan, ¿no? Sí, totalmente. ¿Ya le pensaron? Ya les va. Yo sí, pero no, o sea, pues no tiene mucho que ver con eso, pero más bien como la motivación que te da el maestro, ¿saben? Como, o sea, como que tú lo veas y te den ganas, o sea, pues te motive literalmente, así como es, te motive a hacer las cosas, te motive a, yo quiero ser el de grande, o sea, bueno, yo siento que en la primaria, secundaria, yo no hice eso, o sea, ni en la prepa, pues lo que estuve aquí de prepa, que la hice yo abierta aquí, o sea, pues no, o sea, a mí nadie me inspiró, ni me dijo, pues tú puedes, o que hayan sido un modelo a seguir para mí. Yo me acuerdo perfectamente a una amiga mía en la prepa abierta, era de muy bajos recursos y ella quería ser chef. Y me acuerdo que le dijo a una maestra, le platicó que ella quería ser chef y le dijo, claro que no estudies eso, tú vas a terminar vendiendo tacos en la esquina, así. ¿Es neta? Así le dijo. Y ella era de muy bajos recursos y aunque tuviera dinero y todo, pues no es la respuesta que quieres escuchar, o sea, ni la que le debes decir a alguien, o sea, al contrario, pues qué padre que quieras estudiar eso, échale ganas, no se ahorra. Pues hay miles de respuestas que puedes dar y no vas a vender tacos en la esquina. O sea, siento que pues falta mucha motivación. Y ya. Y ya. Pues nada más, pues qué más. O sea, yo creo que es un gran punto, lo que acabas de mencionar. O sea, Pues sí sí. es algo muy importante a remarcar. Porque cuánta gente no abandona por eso, porque nunca sintió aunque sea esa pequeña motivación. O hay mucha gente que por una motivación chiquita o algo tienen de que, pues yo sí he oído de que, es que un maestro me dijo que no sé qué, y de ahí se agarran.
Sí. O sea, a veces una cosita así puede hacer la diferencia. Sí, yo creo también va de la mano con lo que mencionábamos hace rato de que no sabíamos qué estudiar cuando llegaba la hora de elegir carrera. Creo que la educación debería de enfocarse en eso, ¿no? No tanto en enseñarte tantas cosas tan distintas, ¿no? Porque sí, yo por ejemplo en la prepa me enseñaron un buen de cosas que ya eran un poco, pues digamos, avanzadas, ¿no? Y cosas que yo nunca voy a usar, porque te enseñaban fórmulas ya de física, fórmulas de química, cálculo integral y diferencial. Y si no te vas a enfocar a eso, pues jamás lo vas a usar, jamás, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, como les decía, la prepa debería de tratarse de enseñarte cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funciona el país, qué industrias hay, dónde hay más trabajo, dónde hay menos trabajo. Y todo eso, ¿no? Y qué se puede hacer pues tú como ciudadano o pues, cuál es la carrera que te va a dar un mejor sueldo, incluso pues podría ser bueno, ¿no? O sea, que te enseñaran bien cómo funciona el mundo laboral. Si al final te están educando para ser empleado, pues por lo menos que te expliquen qué opciones Que te tienes, digan. ¿no? Ajá. Claro. Y no Que lo te hacen digan. tampoco, ¿no? No. Yo creo que eso es otro gran defecto del sistema, que a pesar de que te preparan para ser empleado, no te explican que te están preparando para ser empleado, ¿no? Si tú fueras consciente, lo verías de otra manera. Sí. Pues sí. Ay, Yo creo- sigo pensando en el error, espera. Todavía no sé qué. Pues bueno, yo, Realmente. mientras le piensas, Gris, si quieres, yo pienso que en la estructura que tenemos en nuestro plan de estudios, o sea, en general, desde primaria, primero de primaria, pues yo creo que hasta la preparatoria. Yo considero que, por ejemplo, materias como historia universal, donde ya te meten muchas fechas, conflictos entre un país, entre otro, y matemáticas también, deberían de darse, por ejemplo, la historia universal que a mí me enseñaron en la secu, pues no me acuerdo ya de lo que me enseñó el profesor, ¿no? Lo único que recuerdo es que eran cosas interesantes y que yo tenía ganas de aprender más en ese momento. Decir, ay, ¿a poco eso pasó, no? Esa conquista, esa invasión o lo que fuera. Sonaba muy interesante lo que me decía el maestro, sin embargo creo que la edad que teníamos en ese momento para entender ese conflicto, esa guerra y el por qué había sucedido cierto hecho, no era la edad adecuada para que me lo enseñaran. Y yo creo que no nada más a mí, yo creo que a toda la generación, creo que el contenido educativo no va de acuerdo a nuestra madurez mental. Yo creo que toda la secu, o sea, fíjate, no me voy muy lejos, en la primaria te enseñan la historia de México, te dicen te dan la teoría de la independencia, la Revolución Mexicana, todas esas son cosas bien importantes que debes de saber como mexicano, ¿no? Y son cosas básicas, que es de tu país, tienes que saberla. Y a lo mejor si no te aprendes las fechas, por lo menos que ubiques, no sé, a los héroes principales o a los personajes principales de cada una de las fechas y hechos. Sin embargo, cuando te lo enseñan de niño, dices, pues órale, está bonita la historia, está chido. Pero después pasas a la secu y no se diga la prepa, empiezas a crecer, se te olvidan los nombres ya de los niños héroes, ya no recuerdas el nombre completo de la corregidora, ni de dónde empezó toda la planeación, y yo creo que ese tipo de contenido debería de ser ya cuando tú estás un poco más grande, en la secu, en la prepa, y que te lo expliquen ya de otra manera, de manera un poco más didáctica, pero a la edad correcta. Y creo que en la educación básica, kinder, primaria y secundaria, deberían de enfocarse más en darnos esa apertura y un punto de vista mucho más amplio de todo lo que puedo aprender. Por ejemplo, que me den artes. En la primaria pues nos daban manualidades, no nos dan artes, no nos dan música, no nos dan deportes en serio, ¿no? Y yo recuerdo que en realmente importante.
Ajá, o sea, yo recuerdo, y Nat no me dejará mentir, ¿no? Nos daban un deporte diferente, ¿no? Cada cierto mes, cada cierto bimestre, y entonces tenías materias como artes, y en artes te daban escultura, pintura, modelación, y te daban varias técnicas, y decías, wow, ¿a poco todo esto existe? ¿No? Y por lo menos si no te vas a especializar a esa edad porque estás muy chico, es algo que a la edad mental que tienes, te interesa mucho hacer y te interesa mucho aprender, y entonces puedes llegar, incluso, por ejemplo, historia como, pero pues de la prehistoria, yo creo que ahí sí nos deberían de enseñar, o sea, los dinosaurios, es algo que de niño te interesa mucho conocer sobre los dinosaurios y cómo empezaron a darse desde que se empezaron a dejar de estar caliente la tierra, y luego ya empezaron a haber primeros habitantes, animales, partículas, todo eso es algo que de niño te interesa mucho, sin embargo es como si estuviera inverso, ¿sabes? Como que te enseñan al revés todo el contenido, entonces no eres suficientemente maduro para asimilar lo que te están diciendo en ese momento, y por muy bueno que sea tu maestro y por muy bueno que trate de suavizarte la información, pues a lo mejor no lo vas a cachar todo. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes errores que tenemos en nuestro sistema. En nuestro plan de educación. Bueno, creo que ya encontré. Bueno, no sé, pero eso es muy desde mi punto de vista. Bueno, a mí es de que yo siempre fui la super ñoña, ¿no? Entonces, siento que al menos el que le dan tanto poder, o no sé si ese fue el poder que le dieron más bien mis padres, pero el poder al 10, ¿sabes? Los numeritos que creo que ya no existen, o sí siguen existiendo, tú eres maestra, yo no sé. Sí, todavía. Sí, siguen evaluando. Esa manera de evaluar del número, o sea, al menos yo puedo decir que no disfruté tanto mi educación, porque yo siempre estuve interesada en tener el 10. O sea, y no lo disfruté, ¿sabes? No sé, quizá en la primaria, no, se los prometo que ni la primaria, porque yo era la niña que iba a todos los concursos académicos, entonces yo en lugar de ir al recreo, yo iba y me ponía a contestar exámenes, a leer, o sea, no disfruté mi educación, porque siempre era la ñoña que querían que saliera bien en los concursos y así. Entonces, ese estándar que a mí me dieron no estaba padre. Por ejemplo, cuando pasé la secundaria, ahí también creo que ya la escuela no me hacía tanto a querer tener el 10, pero ya era mi forma de ser. O sea, ya me habían formado así, ya en mi casa estaban acostumbrados a que siempre me sacaba 10. Entonces ya, ahí iba yo. En la prepa, bueno, ni se diga, porque ahí estaba con los nerds de los nerds, entonces ahí era una competencia ya entre nosotros, o sea, ahí ya era la guerra interna, o sea, ya eran pura gente formada como yo, entonces todos queríamos lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, se me hace súper feo porque ese mendigo número, o sea, que al final seguramente alguien le entendió mejor o lo captó mejor que yo porque lo memoricé y me lo saqué bien en el examen. Sí. Entonces, no creo que el número te dé así como pues lo que a mí según esto me dio, no, y yo siempre tuve los mendigos 10 y no pasó nada trascendental en mi vida, no soy Einstein. Pero en la universidad yo siento que sí, la verdad, sí cambia mucho. O sea, ya siento que las calificaciones en la universidad, ahí sí. Bueno, al menos yo sí lo veo, yo ahí sí. Deben de ser importantes. Sí, Yo diría que al contrario, que en la universidad es donde menos debería de importar la calificación. Pues es que, por ejemplo, para entrar a una especialidad te piden cierto promedio. Ajá, o sea, tú no puedes entrar a una especialidad si tienes, pues cierta, dependiendo de la universidad, o sea, de 8.5 o de 8 para arriba. Entonces, pues, es difícil sacarte, pues, tener un buen promedio. Pero, por ejemplo, si en las especialidades no fuera tan importante ese mendigo número, no sería tan importante en la universidad sacarte buenas. Sí, o sea, es que todo va basado en... Pero pues aquí ya estás hablando de... Bueno, de tratar pacientes. Ajá, o sea, aquí a mí sí se me hace bien que te pidan cierto... Si no, cualquier persona de 7 o así, que no fue tan buena en la carrera, pues podría entrar o cualquiera podría. O sea, yo en la universidad lo veo necesario. Lo hacen como prueba de resistencia, ¿no? Y sus mejores guerreros que aguantaron estar macheteándole y tener una buena nota, yo creo que dicen, pues les tenemos confianza para entrar a la especialidad y dar la confianza de que en mi área. Ajá. Sí, bueno, yo sí lo veo.
Es que eso es lo chido, ¿no? De que ustedes tengan un área totalmente distinta. Ajá. Entonces podemos contrastar porque sí, a lo mejor en su área sí puede llegar a ser importante, ¿no? Yo en mi caso, que soy arquitecto, yo creo que no importa en lo absoluto la calificación. Es más, incluso en la arquitectura ni siquiera importa que termines la carrera. Los mejores arquitectos ni terminan sus carreras o tienen promedios bajos, y los que sacan mejores promedios, pues X, ¿no? O sea, Se no, les cae la cara. no son buenos necesariamente. Entonces, aquí la verdad es que sí no importa, neta, muchos de los mejores, tanto empleados como gente que pone sus empresas, es gente que ni acabó la carrera. Porque aquí lo que importa es meterte Es tú. más bien lo que eres tú, ajá. Sí, y la experiencia que tengas tú trabajando, o sea, eso es lo que importa, el trabajo que hagas tú, no, pues no lo que hayas aprendido en la escuela, eso no. Sí, o sea, también, Ajá. yo lo entiendo así, o sea, también se podrá aplicar acá, o sea, hay gente que no tiene tan buen promedio, pero su práctica es muy bueno. No estoy diciendo que tampoco los de 7 son unos tontos, o sea, pues por algo están ahí, sacaron ese promedio, o sea, también pues cuesta. Entonces sí, hay muchos en serio que tienen pues promedio más bajo, por ejemplo, que el primer lugar en la generación, y pues tiene mejor práctica, hace más bonitas las cosas, o sea, también sí tienen punto, pues sí tienen que ver eso. Pues sí. Pues sí, yo otra cosa que estaba pensando ahorita que decíamos de todo esto, creo que lo que podría mejorar también mucho el sistema es que a lo mejor en la primaria, en los últimos años de la primaria, o a lo mejor en la secundaria, nos enseñaran a aprender más cosas, porque al final tú como ser humano te puedes volver más inteligente cuando eres capaz de aprender más cosas. O sea, todos somos capaces de aprender, claro, pero hay gente que es mucho más capaz de aprender cosas muy distintas, ¿no? Y hay gente que solamente puede aprender cosas de cierta área, y hay quienes aprenden de todo. Entonces, si a ti en la secundaria te enseñaran a aprender de todo, como bien decían, que diferentes deportes, que te dieran clases de música, que te enseñaran a lo mejor programación, que te enseñaran diferentes tipos de artes, ¿no? Que te pusieran a escribir, que te pusieran a pintar, pero aprender en serio, ¿no? Que Sí. durante los 3 años de secundaria te dedicaras a aprender en serio, y diferentes lenguajes, obviamente De idiomas. todo, Pero también, pero también lenguajes como, no sé, el código binario, cosillas así. Pues saldrías tú de la secundaria y a lo mejor no sabrías nada relevante para trabajar, pero ya sabrías aprender lo que sea. Cualquier cosa que te pongan la vas a aprender, y no pasaría el problema que hay hoy de que todos tenemos ciertas áreas en las que no nos aventamos, ¿no? Que decimos, ay, no, es que las matemáticas no son mi fuerte, entonces no voy a estudiar ingeniería. Esto ya no pasaría, porque todos sabríamos que seríamos capaces de aprender lo que sea, ¿no? Y no tendríamos esa limitación de decir, no, yo no. Nos bloquearían desde chiquitos. Eso Sí, sería. padre. Ajá. Es bonito soñar, ¿no? Ya cuando ya... Sí. Bueno, a lo mejor yo digo que no sería realmente tan difícil hacerlo. Bueno, o sea, sí, claro que tiene sus complicaciones y no va a llegar de la noche a la mañana, pero pues yo creo que no sería tan difícil cambiar a ese sistema, ¿no? Si de todos modos te están enseñando cosas que no son tan importantes en la secundaria Y de las que ni te vas a acordar. y de las que no te vas a acordar, valdría la pena más. En la universidad, tratan de hacer eso, y es de una forma muy sencilla. O sea, en la universidad, bueno, entras a la universidad y tienes que hacer créditos, y los créditos tienen ciertos puntos, entonces tienes que hacer créditos culturales, sociales y deportivos, ¿no? Entonces te meten a una actividad, entonces está bien chida, porque pues a mí nunca me había tocado, por ejemplo, de que me metí a pintura. Jamás yo en pintura, o sea, nunca. Entonces me metí a clases de pintura y estaba bien chida, porque exacto, como dice, dije, pues mira, no está tan difícil. O sea, digo, era difícil y no era mi rama, pero me di cuenta que pues hice como 3 Sí, cuadros y lo era imposible. Exacto, me quitaron ese bloqueo que seguramente ya me habían creado hace mucho. Entonces, y a eso, era nomás por los créditos te metías a cosas que tú decías, no manchen, jamás me metería a eso. En deportes, por ejemplo, te podías ir a hacer kayaca en una presa, o sea, sabes, como cosas que tú en realidad dirías, jamás los voy a hacer, pero pues decías, bueno, nomás por los 10 puntos, y te aventabas a hacer cosas raras. Entonces, era una manera muy, pues era chiquita, porque al final nomás lo hacías 6 meses, pero te enseñaban a que, podías hacer otras cosas y no todo tenía que ser así como te habían enseñado. Sí. Estaba padre. En esos créditos yo los disfruté un chorro, aprendí más, yo creo, que en la secundaria, yo creo, o sea, porque fueron cosas muy X, pero padres. Sí. Sí. Padre.
¿Verdad, Nat? Cuando nos tocó arrancarle la playera al profesor de en skateboarding. Una patinada, ¿sí? Ay, se colgaban del Pues profe. es que te hacían bajar de una rampa. Pero pues yo la bajé agarrada de la camisa del profe. Y hace rato, Ay, sí, y hace rato que comentábamos de, no te acuerdas ni de los niños héroes, Nat se empezó a reír porque que pues, sí, ya no te acordabas de los niños héroes y empezabas Juan Escutia, Juan de la Barrera, el Eje 1 Norte y empezabas acá cosas que no tienen que ver, sí, te pasa. Claro. Ay, no. Pues bueno, llegando a ciertas conclusiones y a ciertos acuerdos en lo que se puede, en los errores que hay y posibles sugerencias, pues también llegamos al punto en que hay que contrastar un poco la educación presencial y la educación en línea, ¿no? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han percibido? Ay, no. No, el desastre que ha habido, bueno, puras tristezas, ¿no? Pero Pues bueno, gracias a Dios a nosotros no nos tocó enfrentarnos, Sí. solo nos titulamos por En línea. pero pues bueno, yo hice mi presentación de tesis en línea, que estuvo padre porque me ahorré los bocadillos, el vestirme muy bien, el regalar cosas a mis sinodales, pero bueno, fue mínimo, o sea, es como la tesis también la hice a larga distancia, pero bueno, eso casi siempre es así, o sea, no fui a que me la revisaran, sino por puro email. Pero nada más, o sea, gracias a Dios no me tocó nada de universidad ni nada en línea, porque creo que hubiera sido, Sí. bueno, en mi carrera, yo les digo a los chavos, qué bueno que los que están iniciando, qué padre, porque las materias iniciales sí son muy teóricas, pero ya después nosotros es todo práctico, o sea, todo, o sea, estirarnos entre nosotros, hacernos sufrir entre nosotros, todo es, entonces, o sea, no quiero saber cómo salieron las últimas generaciones, porque Sí. o sea, sí me da miedo, por ejemplo, sí me da miedo que esos van a ser los fisios que nos van a atender a nosotros, porque si le calculas el tiempo cuando estemos grandes, ellos van a estar así como a la mitad de su carrera, entonces, qué miedo, pues sí, porque no. Sí, no van a saber si en realidad ya le torcieron la pierna a alguien. Sí, o sea, porque nunca experimentaron entre ellos. Sí, Sí. en mi carrera, por ejemplo, que desde quinto semestre estás en clínica atendiendo pacientes, pues es primordial hacer clínicas, o sea, atender pacientes, y ahorita pues no están atendiendo, entonces, ¿Cómo están aprendiendo? ajá, o sea, y la verdad pues siento que es como un tema que se podría llevar ahora si, o sea, al menos yo lo que he visto en mis compañeras de trabajo que siguen estudiando, sí se les ha hecho muy, muy pesado, porque pues están aprendiendo teóricamente. ajá, o sea, teóricamente, pero pues odontología es todo práctico, o sea, todo es práctico, por algo necesitas pacientes. O sea, no vas a, nunca ni un video ni lo que sea te va a enseñar a sacar un diente o a quitar unas caries, o sea, jamás como en la práctica. Y luego también pues sales y luego te toca el servicio social A medias o algunos también amigos que ni siquiera tuvieron nada de, pues, de servicio social, tomar temperatura a los pobres en lugares así, o sea, no tuvieron práctica tampoco, sí está la verdad muy difícil, o sea, siento que en odontología está muy, muy difícil, pero pues ya en menos todo. de la luz. Pero ¿no Sí, creen que precisamente los hayan hecho, ya sea que aunque tomen sus clases en línea, sí los hayan hecho ir a su servicio presencial o que se los hayan dejado para después? O sea, ¿no es algo que sí tiene que No, ser sí. necesario? No, sí, No, se no. pudieron graduar sin hacerlo. ¿Sí? ¿De ¿Cómo, plano? cómo? O sea, que si se graduaron sin hacer las prácticas, dice él que si no los obligaban. No, o sea, sí, ellos, por ejemplo, los de 2 semestres para acá, no No. tuvieron prácticas. O sea, eso es bueno, al menos los de mi ciudad, no voy a hablar por otras universidades, al menos la universidad de mi ciudad no han tenido prácticas y ya se graduaron. Que, pues bueno, o sea, no estoy juzgando, ¿verdad? Sé que la situación está muy difícil. Pero sí. Pues sí, pero pues sí los debieron haber obligado a ir, ¿no? A sus prácticas o si no que se esperaban para después. Claro, Ándale, pues sí, claro. por eso te digo que es un tema como que muy difícil porque siento que hay gente que dice que no, hay gente Pero que es dice que o sí. sea, por ejemplo, bueno, mi novio que es doctor también no acabó sus prácticas y luego ahorita se cuenta que no las ha acabado, pero les dieron chance de seguir. Pero luego ya se les juntaron los alumnos que acaban de entrar
Entonces también, o sea, por ejemplo, a ellos les dijeron, bueno, te damos chance de volver a hacer tus prácticas, pero ahorita son un chorro, porque ya se juntaron 2 generaciones de la misma especialidad. Entonces ya también no está padre, porque dice, pues ya estoy ahí como el que sobro, porque yo ya vi esto. Entonces, ¿sabes? Es un desorden, o sea, se hubiera hecho un desorden. Entonces, sí está por eso cañón. yo siento que los dejaron ya seguir, porque no había una No manera había una de solución tener... como viable. Ajá. Estaba Sí, muy no. feo. Sí. Y en cuanto a los niños, pues no tenemos mucha experiencia, o sea, no conocemos a alguien chiquito aquí en México que esté tomando clases en línea. Yo Bueno, no he tengo, escuchado. pues mis amigas que son maestras, por ejemplo, tengo amigas que son maestras así a la mitad de la sierra, entonces sí contaban cosas muy tristes, o sea, de que ellas me cuentan que sus alumnos tenían que salir así con el teléfono, pedirle permiso al papá que le prestara el teléfono, y luego irse así al cerrito en donde hubiera señal para recibir los WhatsApps de la maestra, y luego ya como que copiarlos y luego ya se regresaba. Entonces que le decía, maestra, perdón, pero pues yo no le puedo subir todos los días las tareas, pues porque tengo que ir hasta allá. O sea, cosas súper feas que tú decías, no manches, o sea, la realidad no es lo que vemos nosotros de los niños de la ciudad que tienen su tablet, su iPad y se meten. No, no es cierto, o sea, hay una realidad afuera que no es esa. En muchas ciudades. Sí, hasta televisión, ahorita que están dando en televisión, hay gente porque simplemente en la sierra no hay... No hay señal, no hay televisión. Ajá. O hasta aquí en la ciudad, yo creo, no En las afueras. Sí, muy triste. Pues sí. Sí, es algo muy triste, ¿no? Porque finalmente va a haber un rezago, ¿no? Un rezago muy grande que se estima que se va a recuperar pues en unos 10 años más o menos ese rezago que estamos teniendo, o sea, sí nos va a trazar como unos 10 años a lo que en realidad Pero estamos viendo. ¿por qué 10 años y nada más es un año de atraso? ¿Por qué se va a tardar 10 años? Porque son tantas generaciones o como... No, y porque lo que dices, Gris, o sea, imagínate, lo que tú pudiste ver, el contenido que la maestra tenía que cubrir en un bimestre, lo está cubriendo casi en 6 meses. Cuando nosotros pues, tenemos 5 bimestres, digo, ahorita ya en educación básica ya se maneja por trimestres, pero lo que la maestra tendría que cubrir sus lecciones en 3 meses, pues le está llevando más de medio año. O sea, se están atrasando demasiado. Sí, porque no pueden avanzar, o sea, la maestra no puede decir, no, pues yo ya terminé mis lecciones del primer trimestre, porque pues claro que no, los niños apenas están viendo lo del trimestre 1 cuando ya vamos a entrar al trimestre 3. Y hasta así se vio desde el fin de ciclo anterior. Entonces los niños no pudieron terminar bien su último trimestre del ciclo anterior, pues precisamente porque apenas fue el cambio, ¿no? O sea, un viernes ellos estaban en su escuela y al siguiente lunes ellos ya estaban, y conéctate porque la Miss ya se va a conectar también, y entonces ahora toma nota y en lo que aprendieron a apagar el micrófono, a conectarse. Sí, o sea, yo ahorita, yo no podría, en serio, yo en verdad soy la peor para el internet y toda la tecnología. Yo no sabía ni siquiera cómo meterme a la titulación de Grisel. O sea, yo estuve de milagro con el micrófono y la cámara apagada porque nunca supe cómo activarlas. O sea, a ese nivel llegó. A mí para la titulación tenía una pacientita que tenía como 8 años. Y ya yo le estaba platicando y luego me dice, no, le tienes que picar acá. Y luego ella me dijo que picarle para que ¿qué quería hacer yo? Que se miraran los cuadritos. La niña de la primaria me dijo cómo hacerlo. O sea, porque ellos están creciendo en un área que nosotros no, ¿sabes cómo? Está muy extraño. Sí, sin embargo, pues imagínate todo ese tiempo, ¿no? Y a lo mejor quienes tuvieron el acceso o la facilidad de decir, escuelas privadas, todos los niños de todo el salón tienen el acceso a internet, tienen por lo menos un dispositivo, pero si no, pues es estar esperando un poco a ver quiénes sí se pueden conectar, quiénes llegan tarde, quiénes no copiaron la tarea. Si en presencial te das cuenta, o sea, cómo tienes a todos los niños en el salón, y hasta el que se está comiendo los mocos, el que está jugando y molestando al compañero de al lado, y ahí ya perdiste 5 minutos del tema porque ya se empezaron a desviar de otro lado, y ahí fueron 5 minutos que para los maestros son preciados, así de, en esos 5 minutos les puedo explicar la actividad y la
pueden empezar y después puedo dar la tarea, pero pues los niños te van comiendo ese tiempo. Ahora pues están comiendo el triple o más del triple del tiempo en lo que, a ver, Miss, ¿le puede regresar a la diapositiva? Porque no acabé de copiar. Ay, Y no, Miss, ¿cuál? O sea, explicas todo y te lo juro. Das la actividad, ya están todos por acá trabajando y de repente prende su cámara y su micrófono uno y, Miss, ¿en qué página estamos? O sea, los otros ya muchos te están diciendo, ya acabé y no te puedes seguir, tienes que esperar a esos niños o buscar la manera de switchear las actividades, ¿no? En lo que terminas de Para explicarle que a le unos, haga otro. los otros que empiecen otra cosa o así. Entonces, el rezago está siendo muy grande. Y eso confiando en que los niños están entendiendo lo que tú les estás explicando en ese Y momento. creo que ahora es como más responsabilidad de los papás, ¿no? O sea, porque ahora sí, el papá es el único que está, pero imagínate, o sea, yo me pongo los papeles de los papás, o sea, no manches, los papás tienen que trabajar, o sea, está súper intenso, o sea, hay veces que mis pacientes están acá en la terapia y luego le habla al niño, papá, no me puedo conectar, no entran así, o sea, ¿sabes? Pobre, y yo me ataco de la risa, porque es un show. O sea, porque ahora los papás tienen que enseñarles, estar ahí, o sea, y el papá también tiene su responsabilidad de papá, de la señora tiene que limpiar, tiene que ir a trabajar, o sea, es un desmadre, o sea, es como cambiarle la vida, o sea, les cambió la vida en, como dices tú, en 3 días. Sí. O sea, y bien cañón. Sí, por eso el rezago es tan grande, porque de por sí nuestro sistema educativo y nuestro plan de estudios no era el mejor del mundo. Y con esto pues, menos, o sea, estamos colapsando en la educación. Sí, sí. Está muy feo. Pues tenemos nuestra sobrina que pues ella está en, ¿qué? Creo que en Tercero o tercero de cuarto, primaria. ¿no? Pero ella sí estuvo un rato en su casa y pues ya nos contó desde este año, ¿no? Que Sí, ya pero ella volvió vive en Houston. Pero nos estaba explicando la otra vez que 2 días va a la escuela y un día falta porque hacen limpieza, desinfectan y luego va otros 2 días a la escuela. Entonces, está súper. Y he visto amigas así que van pues en El Paso, en Texas y así, que van y ya tienen sus cubiculitos y así. Y yo, wow. No sé si algún día logremos eso. Pero. Pues, está cañón, ¿no? Ya lo veremos con Campeche. Y con ándale, con los países que ya sí. Estados, perdona. A ver qué tal les va y pues ojalá que bien, ¿no? Porque pues la verdad pobres niños son los que lo están sufriendo más, ¿no? Sí, claro. O sea, y al rato la frustración va a ser para ellos porque maestros desesperados de es que esto debiste de haberlo visto, ¿no? Y el querer avanzar y empujarlos y forzarlos, pues tampoco no es bueno. Llegar a un nivel y darse cuenta que madres no sé nada porque pues los pobres no aprendieron nada. Imagina, o sea, también frustración de ese tipo, ¿no? Pobre. Exacto. Entonces, pues sí está cañón. Qué bueno que no nos tocó ya ninguno de los que estamos. Gracias a Dios. Sí, porque si no, frustración a nivel profesional ya está para suicidarse también. Sí, no. Pues eso bueno, ha llegado la pregunta final. Imaginen que tuvieran un chiquillo en casa, ¿no? No suyo, a lo mejor, no suyo, pero que tuvieran un chiquillo en casa y que tuvieran que ayudar a guiarlo, ¿no? Un hermano mucho menor que ustedes o alguien. Y ustedes como guías, ya no decimos como madres, ¿no? O como padres, ustedes como guías de un niño pequeño, ¿cómo le harían para educar a ese niño, a esa niña, sin caer en paradojas de la vida y de la situación? Bueno, digamos sin caer en contradicciones, ¿no? O sea, si ustedes quisieran, no sé, que su hijo no se vuelva... Que no es su hijo, porque si no van a contestar bien. El niño conocido bueno, que la persona a la que quieren educar no se vuelva, digamos, un vago, ¿no? Que siempre ande en la calle y así. Pero para que no se vuelva un vago, ustedes les prohíben salir con amigos, les prohíben salir a la calle, lo están cuidando siempre y se vuelve una persona excesivamente tímida, excesivamente miedosa, dependiente. A eso nos referimos, ¿no? Sí, que no caer en contradicciones, ¿cómo le harían para llegar a ese punto medio sin que se vuelva demasiado de un lado y demasiado del otro lado?
No sé ni cómo lo hicieron Pues, conmigo, no sé ajá. si soy eso. Ajá, o sea, justamente yo estaba pensando cómo le hicieron, o sea, yo no me siento que sea retraída, tampoco soy una chola, entonces Lo lograron, pero no sé cómo. sí, no, qué difícil, no sé, es que no se me ocurre. Pues yo creo que una idea sería lo que habías mencionado bueno, la educación en México no nos enseña muchas cosas, ¿no? Entonces tú en tu tiempo extra meterlo a clases de pintura, a enseñarle a que puede ser, a meterlo a clases de música, a enseñarle otros idiomas, no sé. Decía mi mamá, a ocupar su mente para que no se vuelva un cholo, ¿no? Mi mamá decía que por eso nos metían en otras actividades, ¿no? Para que estuviéramos ocupados siempre. Pero no, quizá no con ese objetivo, sino con el objetivo de que vea todos sus alcances o no sé, no sé cómo. Sí, que se Para desarrolla. no limitarlo, ándale, que se desarrollen más áreas de las que nuestro propio gobierno no nos da, ¿no? Darle esa parte, el plus nosotros, digo. Pues sí, porque no se me ocurre nada. Mandarlo de intercambio a otro país en todas las ocasiones, ¿no? No, pues no, porque pues no. Pues es que sí, no está tan fácil, ¿no? Y yo también lo pienso cuando estábamos preparando esa pregunta, lo pienso y digo, ¿cómo le hicieron mis jefes, ¿no? Para educarme, porque, o sea, Claro. y yo recuerdo que no eran tan... Pues es que yo creo que era también como dualidad, no sé, como que ellos se pusieran de acuerdo, que no se contradijeran y que estuvieran como en sintonía, que si uno decía no, el otro decía, pues ya dijeron que no, ¿no? Porque yo creo que también pasa mucho esa dualidad entre los papás, digo, cuando viven con papá, mamá, que de repente la mamá te dice, pues sí, y el papá dice, no, ¿no? Entonces tú solo empiezas como a pensar de, ¿por qué me dice que sí? O sea, está bien que quiera ir a la fiesta, pero ¿por qué el otro me dice que no, no? Y entonces te da como ese de explorar por ti mismo, ¿no? Y pasa mucho cuando te dicen los papás, prefiero que aprendas a fumar conmigo, que tu primer cigarro sea conmigo, Sí. a que sea en la calle, ¿no? Que tu primer... Pensé que eso lo decía mi mamá. Que tu primer cerveza sea conmigo y Sea que en te la pongas pedo aquí en la casa a que en otro lado donde quién sabe con quién estés, ¿no? Y yo creo que también eso debe de ser, pero yo creo que no todos los papás lo hacen, o sea, no hay esa apertura con todos los papás porque dicen, o sea, ¿cómo le estoy diciendo a mi hijo que se ponga pedo aquí en la casa si no quiero que se ponga pedo nunca, ¿no? Entonces también es como que esa nivelación, pero es muy difícil saber cómo se logra. Yo creo que hasta el momento en el que tienes al niño ahí enfrente y ya te estás enfrentando a las situaciones, es tu instinto el que reacciona, porque a lo mejor ahorita podemos dar una respuesta, Sí. ¿no? Y a lo mejor, no, pues sería No poderla paciente. Ajá, o sea, dice, sería paciente, lo escucharía, lo llevaría a clases. Capaz de que ya tienes al niño ahí y sería, ya cállate, ¿no? Y te quedas encerrado en tu cuarto. Y tal vez seríamos histéricas, ¿no? Y no seríamos esa parte linda de decir, bueno, le tengo paciencia. Yo creo que ese tipo de situaciones se manejan hasta el momento en el que tienes al niño ahí enfrente, ¿no? Y es muy difícil saber el punto medio. A ver tú, ¿qué dices? Pues no sé. Yo, Mira, eso es súper Está muy difícil. difícil. pues no, yo pienso que tal vez yo sí caeré en un extremo. O sea, yo he pensado que si tuviera un hijo lo trataría de dejarlo ser libre, o sea, trataría de enseñarle lo más que pueda, pero también si él no quiere, yo no lo obligaría ni ir a cursos ni a enseñarle nada. Pero pues tal vez eso sí sería caer en un extremo, ¿no? Tal vez se valdría una persona muy valorable, ¿no? Acá. Pues sí, porque a los 30 va a estar viviendo en tu casa. No. Pero, o sea, sí tratar de enseñarle de alguna manera las consecuencias de todo, ¿no? A lo mejor con películas podría ser buena opción, ¿no? Aunque lo traumarías un poquito, porque, o sea, desde niño ponerle películas fuertes donde vea lo que pasa si caes en la pobreza extrema, si caes en el mundo de las drogas, que enseñarle... Traumarlo de chiquito. Ajá, es enseñarle, no sé qué, cómo puede ser la depresión, cómo puede ser la guerra, cosas así, ¿no? Y decirle, pues tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida, yo no te quiero obligar a nada, pero tampoco te voy a dar dinero. Entonces, tú puedes decidir, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ajá, es que a eso me refería cuando dices, pues va a seguir viviendo en tu casa, pero cuando cortas, creo que el dinero es una fuente muy poderosa
¿no? O sea, cuando tú das el dinero y de repente pues dan papás, ¿no? De que a lo mejor el hijo no trabaja o no tiene un trabajo formal y sigue viviendo en casa de los papás y nada más viendo a ver qué le cae, ¿no? A lo mejor comiendo todavía del salario del papá. Yo creo que eso es ya un problema cañón. No que esté viviendo ahí a los 30, sino que siga dependiendo completamente sin aportar nada a la casa. Entonces, pues sí, yo creo que también tanta libertad podría dar eso, ¿no? O sea, porque pues no se preocupa y no sabe lo que los papás le están sufriendo para llevar comida a la casa o para pagarle la escuela y todo lo ve así como que súper relajado, tranquilo, sin preocupaciones, al cabo tengo mi casa. Entonces, pues pues sí, una opción sería traumarlo. O otra sería ver cómo le va, ¿no? A ver. Pues no darle dinero. Yo creo que esa es una buena opción, no darle dinero para casi nada. O sea, bueno, obviamente sí pagarle la escuela, ¿no? Y pagarle la comida, pero no darle dinero para otras cosas. Pero es que yo creo que cuando también lo cortas así de tajo sin saberlo manejar, como que empieza a buscar el dinero fácil, ¿no? Que le decimos dinero fácil. Y entonces empieza a ver cómo puedo conseguir las cosas, ¿no? A lo mejor empieza así muy acciones pequeñas, ¿no? Robándose una naranja del mercado, o sí, porque pasa, ¿no? O sea, pues, si mi papá no me da dinero y estoy muy chico para trabajar, tengo que conseguir de alguna manera, o sea, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Y empiezan por ahí los malos pasos. No sé, yo difiero, yo no creo que pase así. Yo no creo que sea de esa manera. Puede ser, no lo sé, pero no creo. No hay que hacer el intento porque está muy feo eso, traumarlo. No hay que tener hijos mejor. ¿Para qué lo intentamos? Sí, no, está cañón. Está cañón, sí. Ser padre. Valoren a sus padres. Pues sí. Y la neta sí. Cañón. Ay, pues bueno. Qué difícil. Yo creo que estamos llegando ya al final de esta plática tan interesante que yo creo que nos ha hecho reflexionar. Bueno, a mí me ha hecho reflexionar bastante. Mucho. Interiorizar un poco así de, ay, no, pues sí, está bien gacho aquí, ¿no? Pues tengo que hacer algo por cambiar la sociedad, ¿no? Ya no como estudiantes, pero sí como profesionistas, ¿no? Y si en el futuro tal vez pues nos toca enseñarle algo a alguien, tal vez no educarlo, pero enseñarle algo a alguien, pues hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Corrigiendo los errores que tal vez cometieron con nosotros, sea un sobrino, sea un hijo, sea pues un hermano, quien sea, pues yo creo que hay que siempre pensar en qué percibes tú como un error para no volverlo a cometer. Sí, estuvo, o sea, como que ya entrando en la plática salieron muchas cosas que quizá nunca habíamos pensado. Uh-huh. Sí, o de las que ya ni nos acordábamos, ¿no? Pues sí, pues muchas gracias, chicas, por haber estado aquí el día de hoy. No, Nat, que no quería entrar, Nat, que no quería hablar, y miren, ya después se soltó sus inconformidades. Ay, no, fue muy mal hablando, en serio. Pues bueno, ya después escucharán, inviten a otras personas a escuchar el Claro que episodio, sí. si no todos los episodios, por lo menos en donde aparecieron ustedes. Y pues muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, un placer platicar y verlas. Qué padre, gracias. Un placer Gracias. compartir otra cosa contigo. Sí, esperemos que estén de vuelta en otro episodio. Ya les avisaremos qué otros temas vamos a tratar, a ver si se animan. Ay, Muchas qué padre. gracias. Gracias. Y pues cuídense mucho y pues hasta aquí llegamos. Bye. Bye. Adiós. Pueblo bueno, esta transmisión ha finalizado. Los esperamos en una próxima edición de Lagunas Mentales Podcast.